Nuestra vida, a pesar de lo que pensemos, está muy influenciada por nuestra historia familiar. Esta historia constituye la trama viva, orgánica, cuyos acontecimientos familiares pasados todavía nos salpican. El método de la constelación familiar, creada por Bert Hellinger, tiene como meta explorar, poner a la luz nuestro sistema familiar, proyectando afuera una imagen clara y significativa, dando lugar a 3 soluciones. Pregunta: ¿qué entiende por constelación familiar? Bert Hellinger. Como método de constelación familiar, esta fue usada por otros antes que yo. Me permitió realizar algunas experiencias. Gracias a ella obtuve más precisiones sobre las relaciones humanas. El uso de este método muestra que los representantes perciben inmediatamente, directamente, lo que ocurre en el sistema familiar sin haber recibido ninguna información sobre el tema. Recibo la información que necesito para trabajar al observar a los representantes. A través de lo que hacen, se produce un movimiento en el sistema. Vemos dónde el movimiento se interrumpe, dónde se produce un problema, de qué modo el movimiento puede continuar y llegar a una solución. Es por ese motivo que en mi trabajo confío totalmente en lo que expresan los representantes. La constelación familiar empezó de un modo más bien superficial. El cliente elegía a los representantes para los miembros de su familia y los colocaba en el espacio, relacionándolos los unos con los otros. Yo preguntaba a los representantes lo que sentían en ese lugar y las respuestas que daban me permitían ver lo que ocurría en el sistema. Por lo tanto, yo confiaba en las respuestas verbales que daban los representantes. Confiaba en lo que se manifestaba. Este es el aspecto externo. Pregunta: usted habla de un campo espiritual. ¿Es en referencia a los descubrimientos de Rupert Sheldrake y a sus campos morfogenéticos? Bert Hellinger. Sí. Rupert Sheldrake observó esos campos, no solo en los sistemas familiares, sino también en sistemas más amplios. Me dijo que había visto actuar los campos morfogenéticos en las constelaciones familiares. Desde entonces, Sheldrake sigue con sus investigaciones. Habla ahora de campos espirituales, de campos del espíritu, llamándoles espíritu ampliado, espíritu ensanchado. En la filosofía occidental, en Descartes y Kant, por ejemplo, encontramos la idea según la que existe una libertad humana y que por sí mismo el hombre reconoce lo esencial y por lo tanto puede actuar en consecuencia. Esa opinión muy expandida entró en nuestra cultura occidental y forma parte de esta. A partir de las observaciones de Sheldrake y de las mías, la exigencia de autonomía, por ejemplo, la idea de que cada uno es responsable de su comportamiento y que hay que darle por responsable de lo que hace, ya no se puede mantener. A través de las constelaciones familiares se ve que cada uno está vinculado con otras muchas personas y elementos del sistema. Sheldrake llama a esto estar en la resonancia. La consecuencia extremadamente importante que resulta de ello es que en ese campo nada se puede perder. La idea muy extensa de que podríamos deshacernos de algo, incluso hacer desaparecer algo, vencer otro pueblo, por ejemplo, destruirle o deshacernos de una enfermedad, es por lo tanto aberrante. De hecho, esas ideas de exclusión, el hecho de que sería posible deshacernos de algo y que después ya estaríamos libres de ello, ya no pueden ser defendidas ni mantenidas. En un campo todo sigue presente y sigue actuando sobre todos los demás elementos del sistema. En particular, los que fueron excluidos del sistema, son ellos los que promueven la acción más profunda. Tomemos un ejemplo sencillo que se manifiesta frecuentemente en las constelaciones de familia. Los miembros de una pareja que anteriormente tenían otra relación conyugal.
En la nueva relación tienen hijos y de pronto se extrañan del comportamiento de uno de sus hijos. Muy a menudo cuando alguien se separa de su pareja le hace reproches, dice que él es el culpable y la pareja acusada se enfada. En el campo que constituye la nueva pareja, la pareja desechada sigue presente y actuando a través del hijo que manifiesta los mismos sentimientos que al que representa. Este hijo no está libre, está intrincado en el campo del sistema. Las consecuencias de una exclusión siempre son las mismas. El campo busca reintegrar a las personas excluidas por medio de la intrincación con algunos descendientes. Pregunta. ¿Este sistema familiar funcionaría, por ejemplo, como una célula, un cuerpo orgánico que intentaría, cueste lo que cueste, mantener una forma de homeostasis? Bert Hellinger. Muy exactamente. Es una imagen muy bonita, muy bella. Pregunta. Por lo tanto, partiendo de un problema o desequilibrio, ¿la constelación familiar tiene como meta restablecer un equilibrio y una armonía? Bert Hellinger. Prácticamente la solución consiste siempre en reintegrar a la persona excluida en el sistema. Después, la persona que representaba a la excluida estará libre y dejará de estar perjudicada por la influencia de la excluida. Sin embargo, no está libre de hacer todo lo que quiere. Solo la mala influencia desaparece. Esa persona está entonces en otro vínculo, en el campo entero, y en vez de excluir el campo, integra. La persona se siente a partir de entonces completa y entera. Es en ese vínculo cuando la persona siente libertad. No se trata de una libertad contra alguien, sino de una libertad que tiene en común con otros. La masa de las críticas contra las constelaciones familiares viene de los que piensan que deben mantener la antigua filosofía occidental, filosofía que afirma que tal idea es exacta y que por lo tanto tal otra no puede serlo. Las constelaciones familiares y los conocimientos que han permitido descubrir no son fruto de una reflexión, se fundan sobre las observaciones, pues lo importante es la realidad y el reconocimiento de la realidad tal y como se manifiesta. Pregunta. ¿Qué entiende por intrincaciones? ¿Perturban un ordenamiento sutil, energético? Bert Hellinger. La intrincación es el resultado de un desorden. En un sistema el desorden esencial es la exclusión de uno de sus miembros. Prácticamente la solución consiste en reintegrarle en el sistema. En mi libro, Los órdenes del amor, muestro lo que conduce al desorden y cómo es posible restablecer el orden. Orden y desorden tienen la misma dinámica. Hay desorden cuando alguien se cree o se pone en un lugar superior al otro, diciéndole, por ejemplo, tú no eres de nuestro sistema, es decir, soy superior a ti. Si observamos entonces lo que pasa en el alma, lo que dice significa, yo tengo derecho a vivir y tú no. Es muy extraño cuando se piensa en ello. La moral o la que tenemos como tal o exige incluso y lleva a la exclusión. Es por eso por lo que los que excluyen a otros se sienten bien, tienen buena conciencia. La conciencia colectiva intenta entonces, sin éxito, restablecer la integralidad del sistema, dejando que un descendiente represente inconscientemente a la persona excluida. No es posible ayudar a ese descendiente a no ser que se sepa cómo el desorden se produce y cómo puede ser restablecido. El orden es restablecido cuando todos los miembros del sistema se consideran como iguales y del mismo valor. Entonces la paz se instaura y es eminentemente democrático. La democracia como respeto del otro que tiene el mismo valor que yo. Una de las bases de una vida de pareja exitosa entre dos personas diferentes es que consideren que tienen el mismo valor. Para cada uno eso consiste en reconocer y decir al otro, te necesito. Y haciéndolo, los miembros de la pareja velan por la armonía entre dar y recibir. Cuando cada uno toma lo que el otro le da, nadie es mejor o menos que el otro. Se instaura una igualdad,
una equivalencia y el orden se establece. Pregunta: pero si en la pareja una persona da más, ¿eso puede crear una forma de poder? Bergelinger: exactamente. El que da más piensa que tiene más derechos. Muchos terapeutas dan mucho y por lo tanto creen tener mucho poder e influencia, y el cliente se resiste. Cuando uno da un buen consejo a un niño, ¿el niño lo sigue? Generalmente no. Cuando un consejo viene desde arriba, nadie, ni siquiera los adultos, lo siguen. Cuando se muestra a un niño cómo hacer ciertas cosas, él puede comparar, hacer experiencia. Lo hace porque tiene derecho a hacerlo, no para seguir. Durante un seminario, una participante contó que su hijo de 12 años todavía se hacía pis en la cama. No podía participar en las carreras de la escuela. La madre fue a consultar a muchos terapeutas. Les contaba lo que ocurría y el hijo se sentía miserable. Esa madre vino a ver a mi esposa. Lo primero que mi mujer le dijo fue: no hables de eso con nadie más. La madre entonces se enfadó con mi mujer. Una semana más tarde, mi mujer recibió una carta de esa madre diciéndole que desde el día que le había dicho que dejara de hablar de ese tema, su hijo había dejado de hacerse pis en la cama. En el campo, el chico había percibido el respeto que se le manifestaba. Pregunta: ¿y eso cómo funciona? Bergelinger: las constelaciones familiares muestran de un modo evidente que los representantes perciben inmediatamente lo que pasa en el campo de la familia y que los miembros de la familia que son representados sienten lo que pasa en la constelación. Es por lo que no es necesario contar a esas personas lo que ocurrió. El campo se transforma por sí mismo y este niño percibió que mi mujer lo respetaba. Pregunta: ¿estaremos entonces dotados de una sensibilidad mucho mayor de lo que podríamos pensar? Bergelinger: exactamente. Platón ya notaba que la comunicación no es posible más que dentro de un campo. No podríamos comunicarnos, tener esta entrevista, si estuviéramos aislados. Podemos hacerlo porque estamos en un mismo campo. Este campo Platón lo llama el alma. El alma es lo que vincula, lo que une. Pregunta: desde su enfoque, usted habla a menudo del movimiento del alma. ¿Qué es eso? Bergelinger: Aristóteles habla del alma de las plantas, de los animales y de los humanos. El alma tiene dos tareas: vincula, une ciertas cosas y hace una unidad con ella. Todo lo que está vivo está vinculado por el alma. El cuerpo se mantiene gracias al alma. Lo mismo para un animal y para un árbol. De este modo, el alma está en mí y al mismo tiempo me supera, es más que yo, sabe lo que necesito, está vinculada con otra cosa. El metabolismo, que conoce mis necesidades fisiológicas, solo puede funcionar por estar conectado con algo más grande. ¿Cómo podría una vaca encontrar la hierba que la cura? La adaptación se hace porque el alma está vinculada con el todo y me integra. En ese sentido, también existe un alma de la familia, un campo del espíritu. Sheldrake me contó que un filósofo, un tal Driesch, biólogo y filósofo alemán, iniciador de una teoría vitalista, la filosofía del organismo, estudió esas cosas y las llamó alma. Puso entonces en ebullición al mundo filosófico de su época y para calmar las cosas reemplazó el término alma por el de campo. El alma es algo espiritual cuya actividad consiste en unificar. En la constelación familiar, tal y como las practico, vemos los movimientos del alma. Pregunta: para un observador externo que mira el trabajo de las constelaciones, lo que emana del conjunto le puede parecer muy simple y se presta a confusión. Es un método demasiado simple como para ser realmente eficaz. Bergelinger: los sucesivos desarrollos que se han producido en la constelación familiar hacen que ya casi no intervenga más que muy esporádicamente. Observo el movimiento que actúa a través de los representantes. Es siempre el mismo. Une algo. Vuelve a conectar cosas que se oponían hasta entonces. Evidentemente esto tiene consecuencias muy saludables en las familias.
podemos ver cómo una pareja puede reencontrarse después de un conflicto causado por intrincaciones con relaciones anteriores o vínculos de la familia de origen. De pronto se dan cuenta de que no están libres y que en su sistema existe una fuerza buena que les une, si se dejan llevar por ella. Lo mismo ocurre con las relaciones de los hijos con sus padres. Cuando los hijos son difíciles, algunos piensan que son malos hijos, pero de hecho en el sistema lo que desean es algo bueno, no es algo en lo que piensan. En el sistema existe un movimiento que quiere alcanzar algo benéfico. Cuando lo sabemos, podemos establecer una relación distinta con los hijos. Dentro de las familias, las constelaciones tienen efectos muy benéficos. Una constelación puede también mostrar cómo una enfermedad está vinculada con una intrincación. A través de la enfermedad, una persona excluida se manifiesta obligando así al sistema familiar a considerar a esta persona. Cuando el sistema vuelve a integrar a la excluida, es posible que la enfermedad disminuya o desaparezca. Es especialmente visible en los casos de cáncer. Pregunta: ¿usted está hablando de enfermedades graves? ¿Es también el caso para las enfermedades crónicas? Bert Hellinger: sobre todo para las enfermedades crónicas. Hemos tenido el caso de un chico que sufría de una enfermedad crónica de la garganta. Hice representar a su enfermedad. Ella estaba mirando a un muerto. El representante del joven fue dando una vuelta alrededor del muerto. Era un movimiento muy bonito y solo se trataba de un simple dolor de garganta. Estos conocimientos, por supuesto, tienen consecuencias para la medicina. Si uno sigue el movimiento de una enfermedad, llega a una persona excluida esperando que la reintegren. Por lo tanto, puede haber una colaboración muy fructuosa entre constelaciones familiares y medicina. Pregunta: ¿usted piensa que tenemos cada uno un guión de vida, un destino? Bert Hellinger: acaba de utilizar la palabra guión. Este término nos viene del análisis transaccional. Eric Berne, fundador del análisis transaccional, se dio cuenta de que cada uno obedece a un guión, un programa de vida. Pensaba que era la misma persona la de que determinaba su guión. Por mi parte me di cuenta de que sí, existe el guión, pero tiene que ver, ante todo, con las intrincaciones. Nuestro sistema nos obliga a este guión, por así decirlo. Cuando las intrincaciones salen a la luz, uno puede dar un giro a su vida, puede tomar una nueva dirección. Un elemento de libertad creativa puede entrar en juego. Pregunta: ¿qué ocurre con nuestra visión de la libertad y de nuestro libre albedrío, a la que tenemos tanto apego, si estamos bajo la influencia invisible de alguna fuerza? Bert Hellinger: hay algo de cierto en el libre albedrío. Por ejemplo, ambos hemos acordado encontrarnos hoy, de alguna manera. Es una elección libre. Cuando observo los movimientos del alma en una constelación familiar, adopto una postura. Me pregunto si es bueno o no, si ayuda o no. Existe pues un elemento de libertad. Pero no se trata de una libertad arbitraria, es mi vivencia que hace que sea así. Participé a un simposio en el que un conocido filósofo afirmaba que la persona humana es totalmente independiente de los demás. Le dije: sin embargo, vemos muy claramente que nos necesitamos los unos a los otros. Pienso que este tipo de afirmaciones contribuye a la propagación de ideas filosóficas locas. Lo que acompaña a estos movimientos del alma más amplios y más grandes es vivido como libertad, como un acuerdo, como una recompensa, y no se limita a los humanos. Allí donde existe aprendizaje hay acuerdo. Un perro aprende, una planta también. Este proceso proviene del movimiento de la vida misma. Pregunta: ¿piensa entonces que el universo entero es vivo y sagrado? Bert Hellinger: existe una conciencia. Pienso que todas nuestras consideraciones sobre Dios se aplican con más propiedad todavía a la vida misma. No hay nada más espiritual que la vida. De algún modo, la vida es un movimiento divino y creador, pero la vida es incompleta, ya que sigue aprendiendo. Aprender o crear presupone que anteriormente algo estaba incompleto, que anteriormente hubo error y nueva adaptación. Son movimientos divinos
y el error también es divino. Pregunta. Al observar su trabajo, advertí una calidad muy particular de presencia, de atención, de escucha, y tuve la impresión de una ceremonia desarrollándose en un espacio sagrado. Bergelinger. Exacto. Cuando entro en este trabajo, me vinculo con una fuerza mucho mayor que yo y resulta en una especie de ritual. Es un espectáculo sagrado. La tragedia griega era una constelación familiar. Todo el público estaba integrado en la constelación. Para todos era una especie de purificación. En las tragedias, los elementos importantes de un campo están claramente presentes. A esta altura de la entrevista debo decir una palabra sobre la conciencia. El trabajo de constelación familiar ha desmitificado la conciencia. Es ahora manifiesto que la conciencia tiene como función principal el atarnos a un determinado grupo. Todo lo que vivimos con este grupo lo experimentamos como bueno. A la inversa, todo lo que amenaza este apego lo sentimos como malo, y la mala conciencia nos impulsa a reintegrar el grupo. Existe otra conciencia todavía que, en nuestra cultura, es oculta, por decirlo de alguna manera. Se trata del movimiento elemental del campo del espíritu. Dos leyes rigen esa conciencia. Primero, nadie tiene el derecho de excluir a un miembro del grupo. Y segundo, los miembros del grupo nacidos más tarde no tienen el derecho de inmiscuirse en los asuntos de los que estaban antes. Las constelaciones familiares muestran claramente que lo peor ocurre cuando un hijo quiere resolver un asunto de sus padres en el lugar de ellos. El hijo se pone entonces en una posición superior con respecto a ellos, evidentemente con toda buena conciencia, ya que solo desea ayudar. Se siente inocente. Sin embargo, el campo castiga esta arrogancia con el fracaso y la muerte. Todas las tragedias obedecen al mismo esquema fundamental. El héroe, nacido más tarde, desea, con buenísima conciencia, resolver por amor un problema ajeno de alguien nacido antes que él. En la tragedia griega, los dioses sustituyen a esa conciencia inconsciente y castigan al héroe con la muerte. Resulta evidente que esa conciencia es más importante que la moral y que es precisamente el conflicto entre estas dos formas de conciencia el hilo conductor de la tragedia. Era lo que las tragedias griegas ofrecían al público. Permitían que los espectadores se purificasen y cambiasen de actitud. Era un espectáculo religioso, y esto se manifiesta en parte en las constelaciones familiares. Pregunta. ¿Era una especie de iniciación colectiva? Bergelinger. Sí, lo dice muy bien. Pregunta. Usted dice que los secretos de familia deberían seguir siendo secretos, mientras que en psicogenealogía se tiende a preconizar todo lo contrario. Bergelinger. Lo que se plantea es, ¿quién quiere desvelar el secreto? Siempre alguien nacido más tarde, creyendo que hace algo bueno. Pero al hacerlo se siente superior a los que estaban antes, y allí empieza la tragedia. El terapeuta, que participa al levantamiento de un secreto, se pone también en un lugar superior y se encuentra sumido en la tragedia al igual que los otros. Un ejemplo bonito es el de Hamlet. El rey se le aparece a Hamlet y le dice: «No he muerto, he sido asesinado». Entonces revela el secreto e incita a su hijo a que salga a la luz sobre ello. ¿Y sabe cómo termina? Mueren todos. Pregunta. Parece que para usted la familia es muy importante y que el hecho de honrar a los ancestros constituye una base fundamental en su sistema. Bergelinger. Estas dos realidades, la importancia de la familia y los ancestros, no constituyen para mí una especie de ideología al servicio del salvamento de la familia. En la vida, ambas realidades actúan a diferentes niveles. No someto la familia a unas cuantas leyes. Observo cuáles son los efectos de esas realidades y me dejo conducir por los acontecimientos. No todo el mundo es capaz de asumir esas consecuencias, por estar intrincado, por ejemplo, y esto también lo respeto. Durante todo el trabajo me mantengo en la misma actitud. Quiero a todos de la misma manera. Pregunta. Según usted, ¿perdonar consistiría en ponerse en una posición superior al otro? Bergelinger. Existen varios niveles en el perdón. En una pareja, cuando uno de los dos ha hecho daño al otro
y se dicen olvidémoslo, se trata de hecho de un perdón mutuo. El tema está zanjado. Es un perdón benéfico. Ahora bien, tomemos el caso de un esposo que ha tomado un amante. El hecho más grave no es que lo haya hecho, sino que lo confiese y que su mujer le perdone. ¿Qué ocurre entonces? ¿El amor puede resistirlo? Con su perdón, la mujer hace pequeño al hombre y a la vez lo condena. Pero si nadie es mejor que el otro. Cuando alguien ha cometido algo contra el otro, suele esperar que este último le perdone. Cuando han existido abusos en una familia y el padre le pide a su hija que le perdone, vemos que ese padre no considera su culpabilidad y que la hija no mira lo que ocurrió. La hija se siente invitada a hacerse superior a su padre como si tuviera derecho de hacerlo. Lo mejor que pueda hacer esa hija es que diga a su padre: te dejo tu culpabilidad, no tengo derecho de perdonarte. El padre entonces conserva su dignidad, la hija también, y posteriormente se pueden separar. Pero si la hija perdona, siguen atados el uno al otro. Lo que hago pues en mi trabajo es verificar las consecuencias cuando, por ejemplo, alguien dice te perdono, en varios niveles. En un congreso sobre las constelaciones familiares en Colonia participaban unos periodistas de África del Sur. Eran miembros de la Comisión de Investigación sobre la Verdad durante el Apartheid. Se trataba, de hecho, de perdonar a los perpetradores. En África del Sur perdonar funciona de otra manera que aquí. La víctima siente que el culpable le ha limitado en su humanidad y espera que, gracias a su comportamiento, él manifieste que es humano. Si lo manifiesta con una actitud constructiva, ayudando, por ejemplo, la víctima puede decirle: ahora puedo perdonarte. Es muy profundo y no va de un superior a un inferior. Vincula a la víctima con el perpetrador. En el debate que siguió, pregunté a estos periodistas: en realidad, ¿qué significa perdonar? Me contestaron: significa que le digo al otro soy como tú. Evidentemente es distinto del perdón que gastamos. Acabo de utilizar el método de la filosofía fenomenológica, es decir, que he tomado la palabra perdonar, he observado en qué contexto esta palabra se utiliza y cuáles son las consecuencias de ese uso, por ambas partes. Perdonar se transforma entonces en algo lleno en distintos niveles. Cuando uno actúa así, aprende la prudencia en la utilización de una palabra como perdón. Uno siente dónde es acertada y dónde no. El caso extremo es la situación en la que hay víctima y asesino. La pregunta entonces es: ¿cómo se puede llegar a la reconciliación? ¿Cómo puede haber un encuentro entre ellos para que se resuelva? No hay solución posible mientras el criminal no es reconocido como ser humano y amado como ser humano. Por ejemplo, cuando un descendiente de la víctima mira al criminal y le dice: sí, te considero como un humano, te veo como un humano, como todo el mundo, con una culpabilidad particular. Cuando alguien dice a este perpetrador: te quiero, él ya no necesita defenderse, su cara cambia, se suaviza, luego se acercan el uno al otro y se ha terminado. Pregunta: ¿qué piensa del sentimiento de culpabilidad con respecto a la responsabilidad? Bergelinger: el sentimiento de culpabilidad viene del hecho que la persona no asume la responsabilidad de sus actos. El que asume sus actos no siente culpabilidad, tiene fuerza y hace las cosas inherentes a las consecuencias, lo que al final es positivo para los demás. El sentimiento de culpabilidad es un sentimiento barato, mientras que asumir los actos y sus consecuencias es grande y tiene fuerza. Pregunta: le he oído decir que los sacerdotes, pastores y terapeutas buscan evitar que la gente pague las consecuencias de sus actos. ¿Puede precisar su pensamiento? Bergelinger: efectivamente debo precisar lo que dije. Algunos sacerdotes, algunos pastores y algunos psicoterapeutas se las arreglan efectivamente para que la gente no tenga que asumir plenamente las consecuencias de sus actos. Intentan suavizarlas. Pregunta: las palabras amor y benevolencia vuelven a menudo en sus intervenciones. ¿Qué es lo que las sostiene en un recorrido como el suyo? Bergelinger:
Voy a considerar esas palabras de un modo fenomenológico. La palabra amor tiene numerosos significados. Puede ser vivo de maneras muy distintas. El amor entre hombre y mujer, entre hijos y padres. Es un amor que viene del corazón, del sentimiento. Es el fundamento de la vida. Todo lo que ocurre en la vida es amor logrado. Es un amor que permanece dentro de un cierto espacio, sobre todo el de la familia. Pero existe también un amor del espíritu que proviene de un saber y obedece a un saber. Uno de sus elementos es que, en lo esencial, todos los hombres son iguales. Este amor quiere el bien a los demás y la mayoría de las veces es un amor sin sentimiento. No podemos querer a todo el mundo como queremos a nuestros padres o a nuestros hijos. Es imposible, pero sí podemos respetar a todo el mundo. Es un amor del espíritu y este amor es el fundamento de la verdadera ayuda. Los movimientos del alma. ¿Qué significa? Eso, exactamente. Esto hay que verlo en relación con el trabajo de constelaciones familiares. El trabajo con constelaciones familiares es el método más importante con el que yo intento ayudar a familias y a personas individuales. Cuando alguien tiene un problema que quizás tenga que ver con su familia, por ejemplo, si una persona ve que en su familia ha habido varios miembros que se volvieron psicóticos a través de varias generaciones, se puede suponer que en la familia hubo algún suceso especial, por lo que se trata de encontrar soluciones para dar un giro positivo a estos destinos tan difíciles. Por lo tanto, cuando un paciente viene a un grupo y relata el problema, con la ayuda de los demás participantes del grupo, se configura su familia, bien sea su familia actual o la familia de la que proviene. Elige de entre los presentes a representantes, por ejemplo, para su padre, para su madre, para sus hermanos y también para sí mismo. Después configura a estas personas, las va posicionando y relacionando en el espacio. Y si lo hace de forma centrada, algo surge que a él mismo lo sorprende. Por ejemplo, ve de repente que todos miran en una misma dirección. Y con esto se puede deducir que todos están mirando a alguien que fue olvidado o excluido. Así, cuando uno pregunta, el paciente de repente se acuerda de que la madre de su madre murió en el parto. Donde algo así ocurre en una familia, los demás lo sienten como miedo. Por lo tanto, preferirían no mirarlo. Pero la constelación muestra que todos están mirando allá y el alma del individuo mira también hacia allá. Entonces el terapeuta elige a una representante para aquella mujer que murió en el parto y la coloca delante de los demás representantes. De repente, los sentimientos de todos los implicados cambian. Quizá antes estaban rígidos y ahora pueden moverse y se dan cuenta de la importancia que aquella mujer tiene para ellos. Quizá una hija de aquella familia se acerca a la abuela y la abraza con un profundo amor. Y ahí se puede ver que esa hija, que nunca conoció a la abuela, está vinculada con ella mediante un profundo amor. Si uno luego investiga, la madre tal vez diga, sí, esta hija ya varias veces dijo que quería morirse. Es decir, esa hija quiere ir con la abuela muerta. De repente sale a la luz una conexión entre aquella abuela y la nieta. Eso es lo que yo llamo implicaciones sistémicas. Por tanto, a través del trabajo con las constelaciones familiares, muchas veces se muestra que alguien pretende imitar a otro miembro de la familia, es decir, que quiere tener el mismo destino que otra persona, sin que esa persona sepa nada de la otra. Y así de repente se revelan unas leyes,
unos órdenes, según los cuales las personas se comportan, muchas veces en su propio detrimento, porque interiormente quisieran ayudar a otra persona, pero no pueden hacerlo. Si esa hija muriera, nada se solucionaría. La abuela no se encontrará mejor y todo el resto de la familia también estará peor. Por lo tanto, con la ayuda de trabajo con constelaciones, haciendo pequeños cambios en la imagen o sacando los movimientos profundos del alma o también las frases secretas del amor, uno puede liberar a otras personas de esas implicaciones. Es decir, si aquella nieta va hacia su abuela, yo le pido que la mire a los ojos y le diga: querida abuela, me gustaría morir como tú, por amor hacia ti, para guardar tu memoria. Así sale a la luz el profundo amor de esa nieta a su abuela. ¿Y cómo reacciona la abuela entonces? Ella le dice: querida nieta, puedes venir conmigo más tarde, cuando ya te hayas hecho grande y vieja, entonces te esperaré. Pero ahora me alegro si sigues con vida, te bendigo si sigues con vida. Así la nieta puede tomar aquello de la abuela y en vez de querer morir por amor a la abuela, ahora por amor a la abuela quiere vivir. Eso sería la parte externa del trabajo. Pero también ocurre algo extraordinario. Los representantes, una vez configurados, sienten de la misma manera que las personas reales que ellas representan, sin que las conozcan. A veces incluso desarrollan los síntomas de las personas que ellos representan. De pronto, alguien se queda sin aliento, no puede respirar, y preguntando uno puede saber que la persona que él representa tiene asma, o la voz cambia, o alguien de repente tiene la expresión de una rabia asesina y recibimos la información de que la persona que representa tenía ese tipo de rabia asesina contra otro miembro de la familia. La pregunta es: ¿cómo es posible este fenómeno? Que alguien lo perciba inmediatamente, sin saber nada de todo ello. Yo tengo una explicación, una imagen. No sé si es exacta. Todas estas cosas son misteriosas, pero la imagen que yo me hago es la mejor para explicarlo. ¿De qué alma se trata cuando hablamos de los movimientos del alma? Aquí, entre nosotros, en el mundo de Occidente, bajo la influencia del cristianismo, pero si lo miramos bien, no fue el cristianismo, sino la filosofía griega, que más tarde fluyó también en el cristianismo, tenemos la idea de que cada persona tiene un alma, le pertenece, tiene que cuidarla, incluso tiene que salvarla, como si se pudiera perder. Algunos incluso tienen la imagen de que el alma está encerrada en el cuerpo, como en una prisión, y el alma desearía salir de esa prisión para por fin dejar atrás al cuerpo y llegar al cielo, sin ese lastre. Es una imagen muy extraña. Solamente quisiera aportar una diferenciación para que vean lo absurdo que es. Un hombre ama a una mujer. ¿Cómo la puede amar si ambos llevan un alma en su interior, presa de su cuerpo? ¿Cómo pueden entrar en relación el uno con el otro? ¿Cómo pueden amarse? ¿Cómo podrían comprenderse? Y si se miran a los ojos, ¿por qué pueden mirar al corazón del otro si cada uno está con su alma? Esto es porque ellos dos tienen un alma en común, lo cual significa que ambos participan en un alma mayor. No es que cada uno de nosotros tengamos un alma, sino que todos nosotros pertenecemos a un alma más grande. Cuando lo comprendemos, nos volvemos serenos, el corazón se abre de par en par. De repente, podemos ver a todos aquí en una gran alma. Sabemos
que estamos unidos con todos y que todos nosotros somos iguales en esta gran alma. Esto es una idea muy bella y en el trabajo con constelaciones se evidencia que nos hallamos en un alma grande. Así es posible que sepamos qué es lo que ocurre en otras personas que ni siquiera conocemos. Esas personas pueden influir sobre nosotros. De repente podemos sentir como ellos, como si nos poseyeran, como si tomaran posesión de nosotros. Y así, cuando esto ocurre, ya no somos nosotros los que tenemos que hacer nada, sino que el alma obra para ayudar a todos. Siempre y cuando nosotros nos entreguemos a ella y nos abandonemos a los profundos movimientos del alma. Pero, ¿quién sabe hacer esto? Muy pocos lo saben hacer. ¿Por qué? Hay algo que se opone. Y ahora tocaré un tema muy difícil. Al alma y a los movimientos del alma se opone algo que tradicionalmente estimamos muchísimo, como si fuera algo muy especial. Incluso pensamos que Dios mismo nos lo dio, la conciencia. Muchos dicen, la conciencia es la voz de Dios en mi alma. Pero si se fijan bien, cuando una persona dice, yo lo hago siguiendo mi conciencia me obliga a hacer esto, por regla general, ¿qué es lo que hace? Quien de esta manera se remonta a su conciencia, por regla general le hace daño a otra persona. ¿Y eso lo habrá hecho por un mandamiento de Dios? No, la conciencia no tiene nada que ver con Dios. Mirando cómo funciona esa conciencia, primero sentimos que tenemos un sentimiento de culpa y a veces, muchas veces, un sentimiento de inocencia. Cuando nos sentimos inocentes, nos sentimos bien y también ligeros y serenos. Sintiéndonos culpables, nos sentimos cargados. No nos encontramos tan bien. Es decir, la conciencia nos dirige a través de un sentimiento agradable. Eso sería la inocencia. Y a través de un sentimiento desagradable, el cual sería la culpa. Algo similar ocurre en nosotros con el sentido del equilibrio. Si estamos en equilibrio, nos sentimos seguros. En cuanto nos salimos del equilibrio, la sensación es tan desagradable que inmediatamente procuramos recuperar el equilibrio. También el sentido del equilibrio nos va dirigiendo a través de un sentimiento agradable y otro desagradable. No es nada más que un sentido muy normal e instintivo, pero no es ciego porque de inmediato percibe lo necesario. Por lo tanto, al mismo tiempo es sabio. Mirando este ejemplo tal vez podamos comprender mejor, más fácilmente, cómo actúa la conciencia. También la conciencia es un sentido instintivo con el que inmediatamente podemos percibir algo que para nosotros resulta bueno o peligroso. ¿Cuál es, pues, la meta de la conciencia? La conciencia nos vincula con nuestra familia. Cuando un hijo hace algo que le asegura la pertenencia a la familia, si se comporta, como nosotros decimos, bien, este hijo se siente inocente. Pero inocente no únicamente significa que pueda estar contento de formar parte de la familia y puede estar seguro de poder formar parte. Si, en cambio, el hijo hace algo que en la familia se considera malo, este hijo desarrolla una mala conciencia y esa mala conciencia es tan desagradable que el hijo corregirá su comportamiento para volver a ser bueno, como solemos decir, y así poder volver a estar seguro de que pertenece. Es decir, con la ayuda de la conciencia, en cualquier momento, percibimos aquello que asegura la pertenencia y aquello que la pone en peligro. Y eso no solamente es válido para nuestra familia, también es válido para cualquier otro grupo. Todo grupo tiene determinadas reglas que uno tiene que respetar para formar parte, y uno sabe que si infringe esas reglas,
pierde la pertenencia al grupo. Por lo tanto, no tenemos solamente una conciencia, sino que tenemos muchas. Por ejemplo, tenemos una conciencia con nuestra madre y otra con nuestro padre. Aquello que le parece bien al padre, a veces a la madre no le parece nada, y al revés. Con la ayuda de la conciencia, sabemos exactamente cómo tenemos que comportarnos con la madre y cómo comportarnos con el padre. Siempre nos damos cuenta inmediatamente de qué tenemos que hacer para formar parte y qué tenemos que evitar para no perder esa pertenencia. Suena muy fácil, pero ¿qué es lo que esa conciencia hace realmente? Inicia una distinción en el mundo. A saber, la distinción entre el bien y el mal. Bueno, es aquello que nos asegura la pertenencia y malo es aquello que la pone en peligro. Si alguien infringe las reglas de una familia, ella, con la conciencia absolutamente tranquila, lo excluirá. Así, esa conciencia se vuelve mala. Ese sería el marco estrecho. Volviendo ahora al ejemplo del principio, de los movimientos que se van desarrollando cuando la nieta pretende seguir a su abuela a la muerte. Por una parte veremos que esa nieta se siente buena, ya que siente el amor hacia su abuela y muy profundamente en su alma está convencida de hacer algo bueno. Pero si miramos a la familia como un conjunto, y no solamente a la familia más inmediata, sino también a las generaciones anteriores, vemos que existen patrones repetitivos. Toda la red familiar se comporta como si tuviera una conciencia común. Esa conciencia no se puede sentir, únicamente se muestra a través del trabajo con constelaciones. Esta conciencia sigue a leyes totalmente distintas que la conciencia que nosotros sentimos. Les daré un ejemplo. Vino a verme un hombre que dijo que acababa de saber que en su familia, durante los últimos 100 años, varios hombres se habían suicidado, siempre a la edad de 27 y siempre un 31 de diciembre. Es curioso, ¿no? El hombre era abogado y empezó a investigar para saber qué había ocurrido. Observando ese patrón en su familia, se dio cuenta de que un primo suyo iba a cumplir los 27 y que el 31 de diciembre se estaba acercando. Así que fue a verlo para advertirle, y ese primo ya había comprado un revólver para pegarse un tiro. El abogado pudo disuadirlo. Al final sus investigaciones dieron el siguiente resultado. El primer marido de su bisabuela murió con 27 años, un 31 de diciembre. El hombre siguió investigando y supo que esa bisabuela, poco después, se casó con otro hombre que fue su bisabuelo. Y estos dos envenenaron al primer marido de la bisabuela. Es decir, algo ocurrió hace muchísimos años y sin embargo seguía actuando a través de las generaciones en esa familia, de una forma que nos puede espantar. ¿Qué ocurre aquí? La conciencia común, la conciencia inconsciente colectiva de esa familia no permite que nadie sea excluido, que nadie sufra ninguna injusticia, sin que más tarde esta persona excluida, en este caso el asesinado, fuera representado a través de otros miembros de la familia que toman sobre sí el mismo destino. En este caso, el destino de morir a la misma edad el mismo día, hasta que aquel hombre del principio, el primer marido de la bisabuela, pueda salir a la luz de nuevo. De manera que surja la injusticia que él sufrió, para que le den la honra y sea reintegrado y vuelva a ser de nuevo un miembro de esa familia. Esta conciencia sigue una ley muy importante. Esa ley dice: cualquier miembro de la familia, independientemente de cómo sea, tiene el mismo derecho a la pertenencia que todos los demás. Por lo tanto, en esta conciencia, la distinción entre bueno y malo, como lo establece la conciencia personal, no existe. En cambio, busca mantener la integridad de toda la familia,
pero de una manera que no le ayuda a nadie, porque no le ayuda nada al primer marido de la bisabuela el hecho de que años después 3 hombres o más se suiciden a la misma edad, el mismo día. Lo único que ocurre es que la desgracia se perpetúa. ¿Cómo se puede salir de este círculo vicioso? No podemos hacerlo con la ayuda de la conciencia. Tienen que obrar otras fuerzas para que esto se logre. Y eso es lo que yo llamo los movimientos del alma. Los movimientos de la gran alma, de la que todos participamos. Esta gran alma quiere reintegrar a todos los que están separados. En este caso, lo hice de la siguiente manera. Ese abogado que encontró esos hechos terribles sobre el marido de su bisabuela, acudió a mí, presa del pánico, en peligro agudo de suicidarse. Fui con él a mi habitación, le dije que se apoyara de espaldas en una de las paredes y en el otro lado se imaginara al primer marido de su bisabuela y le dijera: sé lo que hicieron contigo, yo te honro y te doy un lugar en mi corazón, y por favor, mírame con buenos ojos si sigo con vida. E inmediatamente pudo sentir cómo ese primer marido de su bisabuela le miró amablemente. Este hombre había sido reintegrado en la familia y para mi paciente el peligro de suicidarse había acabado. Nunca más lo sintió. Al mismo tiempo, también le dije que mirara a su bisabuela y a su bisabuelo y les dijera: sé lo que hicieron, vosotros lo mataron, ahora ustedes tienen que asumir la culpa. De modo que él ya no tenía que hacerse cargo de esa culpa por lo que estaba ocurriendo, porque era de aquellos que se habían suicidado, eran al mismo tiempo asesinos y víctimas. Es decir, aquellos que se habían suicidado al mismo tiempo estaban identificados con el primer marido de la bisabuela y también con los asesinos, la bisabuela y su segundo marido. ¿Cómo actúa ahora la gran alma? La gran alma hace que tanto las víctimas como los perpetradores se encuentren en un mismo nivel. Al final, las víctimas tienen que admitir a los perpetradores muertos. Los perpetradores muertos tienen que ponerse al lado de las víctimas muertas, echarse a un lado y sentir con ellos el dolor, y así quizá puedan encontrar la paz. Esos serían movimientos del alma. Es lo que hace que aquello que estaba separado se vuelva a unir y hace que todos sean iguales. Ejercicio. Haré un ejercicio acerca de los movimientos del alma para que puedan distinguir esa precisión en su propia alma. Cierren los ojos e imaginen que están delante de sus padres. Están a alguna distancia, el uno al lado del otro. Y detrás de sus padres están sus padres. Y detrás de estos, otra vez, sus padres. Y después los padres de estos. Una larga fila. Y así están delante de sus padres y detrás de ellos ven a todos sus antepasados. Y lejos, lejos, detrás de todos, intuyes una fuerza misteriosa, de la cual no sabes nada, pero que reconoces por sus efectos. Y de tan lejos nos fluye la vida, a través de todas esas generaciones hasta los padres, y de los padres hacia ustedes. Y esa vida que viene de muy lejos es absolutamente pura, sin ninguna perturbación. Fluye a través de todos, sin disminuir, siempre sigue siendo la misma, y así esta vida fluye a través de sus padres hacia ustedes. Luego se inclinan profundamente ante los padres, ante sus padres,
más allá, lejos de todas esas generaciones y también del misterio del que esta vida proviene. Ahora puedes abrir el corazón de par en par y recibir esa vida en ti. Te das la vuelta, te apoyas de espaldas hacia tus padres y miras hacia adelante, hacia tus hijos, nietos y demás generaciones que aún vendrán. Ustedes están en medio de ese gran río y todos, a través de los que esta vida fluye, son iguales, igual de grandes, igual de pequeños, igual de buenos. Todos son iguales. Ejercicios para mover la abundancia. Poner una foto o imaginar a tu mamá y decirle: querida mamá, te honro, te veo, te amo. Gracias por darme la vida. A partir de ahora, tomo la abundancia que me merezco. Ejercicio para el que se siente desvalorizado. Pregúntate: ¿es necesario que yo, con este grado de conciencia, me sienta desvalorizada solo para honrar a mis antepasados? Y di internamente: no, no. El perdón es el único don que nos podemos dar a nosotros mismos. Lo que rechazamos nos encadena y lo que amamos nos hace libres. En las enfermedades, el clan refleja el secreto, y cuanto más grave sea la enfermedad, mayor es el secreto oculto. Podemos sacar esos datos a la luz descubriendo qué se esconde a nivel familiar. Esto permite que la enfermedad pierda fuerza, pues el clan no debe forzar ya un síntoma físico para ocultar ese secreto. Ocultar el secreto aumenta la tensión. Sacarlo nos libera. Acogerlo lo desactiva. Ejercicio para tomar conciencia de todos los secretos de tu familia. Cierra los ojos y visualiza detrás de ti, a la izquierda, a tu madre, a la derecha, a tu padre, y detrás de ellos, a tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos tus ancestros. Imagínate pequeñas manchas blancas que son como partes de la historia que no está, que ha desaparecido, como piezas de un rompecabezas que faltan. Observa estas manchas y di: yo también formo parte de esta historia. Yo también formo parte de esta historia. Y siente cómo se diluyen. Visualiza así a todas las personas de tu familia y acoge todo lo que hay. Da lugar a todo lo que se mueva en tu interior. Da las gracias a toda la familia por estar ahí y regresa a tu estado de conciencia normal. Las cargas familiares que arrastramos
son el residuo del suceso traumático silenciado, que se va transformando y afecta a las generaciones posteriores. Primera generación. Ocurre un hecho que no se puede expresar por vergüenza, horror, represión, sufrimiento. Como no se puede hablar de ello, no se elabora y se mantiene presente psíquicamente en la persona que lo ha vivido. Queda encriptado debido al dolor, la culpa que causaría el saberlo. Segunda generación. El secreto no puede ser objeto de representación verbal. El suceso se vuelve innombrable. Su portador tiene un conocimiento intuitivo de su existencia, pero ignora el contenido. Tercera generación. Se convierte en algo que existe, pero es inaccesible a la conciencia. Nadie se lo puede imaginar. Herramientas para trascender lealtades. Todas las lealtades son por amor. Yo las elegí movido por un amor inconsciente. Con el mismo amor que las tomé, tengo que devolverlas. Podemos hacerlas conscientes mediante frases sanadoras. Al pronunciarlas, producen un movimiento del alma que nos ayuda a conectar con nuestros ancestros. Mamá, papá, toma la vida que viene de ustedes. Por favor, bendíganme. Si actúo de manera diferente que ustedes, y yo, cada vez que sea feliz, lo haré en honor a ustedes. Mamá, papá, tomo la vida que viene de ustedes. Por favor, bendíganme. Si actúo de manera diferente que ustedes, y yo, cada vez que sea feliz, lo haré en honor a ustedes. Mamá, tu historia es más grande que yo. Yo no puedo ocuparme de tu destino. Es mucho para mí. Gracias por la vida que me has dado. Es mi trabajo hacer algo con ella. Es mi trabajo hacer algo con ella. Mamá, papá, ahora puedo ver tu dolor. Veo cuánta falta tus padres te hicieron a ti. Es la misma falta que tú me has hecho a mí. Ahora entiendo que tú no pudiste darme lo que a ti no te dieron. Papá, mamá, o nombra cualquier ancestro. Con el mismo amor con que tomé esta lealtad, con el mismo amor se las devuelvo. Ahora yo me encargo de mi destino. Otro ejercicio. Cierra los ojos y visualiza a tus padres y mentalmente repite. Seguramente que si yo hubiese recibido la educación que ustedes recibieron, con los padres que han tenido y aquel momento histórico, yo hubiese hecho lo mismo que ustedes o incluso algo peor. En mi corazón tienen un lugar muy importante. Ustedes viven en mí y su fuerza y todo lo que ustedes han superado corre por mis venas. Gracias.
Gracias por la vida que me han dado. Es el tesoro más grande y eso es lo más importante. El resto lo conseguiré yo. Ahora seguiré mi camino. Sanar el movimiento interrumpido. Pensar en el progenitor que faltó en tu infancia. Coloca una silla frente a ti o si no, simplemente visualízalo. Di: papá, 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 papá. Repítelo varias veces hasta que lo sientas. Deja que afloren las emociones. Continúa llamándolo hasta imaginar que está acercándote a ti y que te fundes en un fuerte abrazo. Puede que surjan muchas emociones dentro de ti, incluso el llanto. Ahora dile: papá, te pido tu bendición. Gracias, gracias, gracias. Así, el amor que quedó interrumpido llega a restablecerse y puedes descansar profundamente. Ahora haremos el mismo ejercicio con la madre. Mamá, 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 mamá. Llámala, repite varias veces el llamado. Deja que afloren las emociones. Continúa llamándola hasta imaginar que está acercándote a ti, hasta fundirte con ella en un abrazo. Puede que surjan muchas emociones dentro de ti, incluso el llanto. Ahora dile: mamá, te pido tu bendición. Gracias, gracias, gracias. Así, el amor que quedó interrumpido llega a restablecerse y la persona puede descansar profundamente. Ejercicio. Incluir a un excluido. Toma 2 papeles en blanco. En uno de ellos escribe tu nombre y en el otro el nombre de la persona excluida. Puedes estar identificado con un excluido o rechazado en tu corazón. Si no sabes el nombre del excluido, coloca una X o haz un dibujo de la persona. Es bueno hacer este ejercicio si tienes una sensación de exclusión constante o de no pertenencia. Coloca los 2 papeles en el suelo, enfrentados uno con el otro. Ponlos a escasa distancia. Colócate sobre el papel donde has escrito tu nombre y observa el papel que está ubicado enfrente. Haz una inclinación hacia él y permite que surjan las emociones o sensaciones. La inclinación es que te agaches, estires tus brazos como para honrarlo. Luego párate sobre el papel del excluido. Permanece unos instantes en calma. Serás consciente de cómo, simplemente con colocarte en ese papel, en esa posición, te conectas con esa persona de un modo que parece mágico. Presta atención a tus sensaciones corporales sin juzgarlas. Intenta sentir si hay algo que tenga que comunicarte. Luego de unos minutos, regresa a tu lugar. Párate sobre tu nombre y vuelve a inclinarte ante el excluido y dile: ahora te veo y te concedo un lugar.
Haya ocurrido lo que haya ocurrido, yo no te juzgo. Tú perteneces a esta familia. Tienes un lugar en mi corazón. Yo ahora tomo mi destino y te dejo a ti con el tuyo. Lo he llevado por ti y ahora lo dejo contigo. Todo lo que ocurrió lo dejo contigo. Te devuelvo todas las sensaciones y sentimientos que son tuyos y recupero mi propia identidad. Ahora te veo y te reconozco, pero tú eres tú y yo soy yo. Si el excluido es un hermano o hermana abortado, puedes decir: te quiero como hermano y respeto tu destino de morir. Por favor, mírame con buenos ojos y sonríeme para que me vaya bien en la vida. Te veo y siento el amor de nuestros padres hacia ti, y yo también lo tengo. Respeto tu destino de morir y el mío de vivir. Aunque tú no llegaras a nacer, yo estoy bien. En mi corazón tienes paz. Todo lo que no se ha sanado con los padres se va a proyectar en las relaciones de pareja, repitiéndose así las historias de dolor y sufrimiento. Por eso es importante romper las lealtades inconscientes, tanto del linaje masculino como del linaje femenino. Este ejercicio es tanto para sanar el linaje masculino o femenino. Si quieres sanar el masculino, pon delante de ti, imaginativamente, a tu padre. Y si quieres sanar el linaje femenino, pon imaginativamente delante de ti a tu madre. Y diles: papá, mamá, les pido permiso para ser feliz. Aunque ustedes hayan sufrido en su relación, les pido su bendición para tener una relación de pareja mejor que la que han tenido ustedes. Ahora visualízate recibiendo esa energía. Papá, mamá, aunque me duele mucho no haberlos sentido presentes ni cariñosos en mi infancia, entiendo su dolor, su trauma o su congelamiento que les bloqueó la capacidad de amar. Los libero de mi enfado y mi rencor, y también me libero yo. Ahora visualiza y siente detrás de cada uno de ellos todo su linaje, tus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc. Tanto del femenino como del masculino. Inclínate y haz una reverencia ante todos ellos y diles: los honro y les agradezco. Los honro y les agradezco. Los honro y les agradezco. Gracias, gracias, gracias. Luego, ponte de espalda a todos ellos y siente detrás de ti la fuerza de tus ancestros, transmitiéndote toda la energía, y di, imaginando el futuro: gracias, de ustedes lo tomo con amor. Solo en el presente estamos al máximo de nuestra fuerza, pero cada día experimentamos alternancias de momentos presentes y de momentos hipnotizados o enganchados en el pasado. El análisis transaccional nos ayuda a identificar esos momentos
en que estamos en la irrealidad. Nos habla de 3 estados: el adulto, el padre y el niño. El estado adulto es el único en el que se está en la realidad, en el presente. Cuando estamos en el presente, si llegara a surgir una dificultad y algo nos llevara inconscientemente a nuestra infancia, revisaríamos la emoción y tomaríamos conciencia de que nos hemos salido del adulto. El estado niño es estar en un comportamiento reactivo, es estar en una reacción de sumisión o rebeldía, reviviendo inconscientemente situaciones pasadas de dependencia. El estado niño nos vincula con la víctima y las ganas de venganza. El estado padre nos vincula con una figura de poder, un perpetrador, y con la moral. Pero, ¿qué es la moral? Es un mito familiar, creado en un momento dado por un pariente con poder para ocultar la razón de unas víctimas y hacerlas pasar por malas. En el estado padre, estamos en la imitación inconsciente de comportamientos ancestrales, de dominación, protegiendo, castrando, mandando, juzgando o haciendo daño. Liberación de códigos familiares. Los códigos están enterrados en lo más profundo de nuestra mente y se fijan en la infancia, bloqueándonos y paralizándonos. En el plano material nos bloquean en todo lo que tiene que ver con el cuerpo, lo económico y lo laboral. En el plano emocional, con todo lo que tiene que ver con nuestros sentimientos y creencias en cuanto a la pareja, los hijos y los amigos. En el plano intelectual, con las ideas y pensamientos que nos limitan, haciéndonos sufrir, impidiéndonos ser felices y realizarnos. En el plano sexual, nos generan culpa, miedo al castigo y los abusos. Son contratos emocionales que nos atan con fuerza al pasado, repitiendo patrones que fomentan las relaciones de dolor, sufrimiento y dependencia emocional. Para descubrir estos códigos, conviene hacerse estas preguntas. ¿En qué plano y cuáles eran las frases que más se repetían y escuchabas? ¿Qué creencias limitantes reconoces en ti? ¿Cuáles son las que influyen en tu vida actual? Anota en un papel los códigos de los cuales quieres liberarte. Reconoce que los tomaste por un amor ciego. Devuélveselos mentalmente a tus ancestros, pronunciando las siguientes palabras. Con el mismo amor con que lo tomé, con el mismo amor lo devuelvo. Luego rompe el papel y ahora en otro papel anota 3 nuevos códigos que anulen los anteriores. Liberar la neurosis. Puedes hacer este ejercicio con tus padres o con uno solo de ellos. Visualiza a tu padre, tu madre o a ambos y diles: eres mi padre, o eres mi madre, o ustedes son mis padres. Papá, mamá, te doy las gracias por la vida que he recibido de ti. Es un regalo maravilloso y lo acepto. Por el precio que tú has pagado con tu esfuerzo y sufrimiento, a partir de este momento voy a ser plenamente feliz y voy a tener éxito en todo lo que haga. Inclínate y hónralos. Intenta honrar a tus padres cada vez que tengas éxito, repitiendo en tu interior: esto es por ti, en tu honor. Esto lo disfruto gracias a ti. Ejercicio. Suponte que alguien íntimo te ha ofendido, que ha hecho o dicho algo que te ha dolido, y estás enfadado, dolido contigo mismo, quizás por no saber llevar estas cosas a la compasión, sentido del humor o sabiduría. Primero,
acepta la situación. Di sí a la situación internamente. Di sí al otro tal como es. Honra al excluido, al que el otro está siguiendo. Honra al excluido, al que tú estás siguiendo. Vuelve a la calma y dite a ti mismo: sé lo que conviene que haga y tengo toda la fuerza para hacerlo. Cada vez que experimentes una emoción, no te dejes acaparar por ella. Tómala en tu corazón, pon un poco de distancia agradeciéndola y desde esa distancia exponte a ella hasta que venga la emoción opuesta. Siéntela, siéntela. Se va a producir una alquimia con ambas emociones unidas y transformadas en una nueva comprensión. Esto es vivir el movimiento del espíritu. El análisis transaccional dice que cuando estamos en el estado niño, entramos con facilidad en la manipulación. Se hace falta que alguien nos dé donde nos duele, donde tengamos algo sin resolver para que nos enganchemos. La solución está en 2 no juegan si 1 no quiere jugar. Es decir, en hacer todo el esfuerzo por colocarnos en el estado adulto. Todo deseo, todo anhelo, sufrimiento es sistémico. Todos estamos vinculados a nuestro sistema familiar. No somos más que un eslabón en una gran cadena al servicio de la vida. También, toda solución es sistémica. Por eso siempre es en beneficio de todos. Práctica de la mirada sistémica. Con los que nos dan miedo. Siente a tus padres y a sus padres. Honra a quien están siguiendo y a quien estás tú siguiendo. Di, soy como tú. Con los que te dan rabia. Di, en ti me encuentro a mí mismo. Te dejo tu responsabilidad y honro tu destino. Eres tan necesario como yo. Con los excluidos y marginales. Di, los incluyo en mi corazón. Honro su destino y honro al excluido a quien siguen. Con los que te dan pena. Di, honro su destino, su sistema y su camino de purificación. Honro al antepasado al que están siguiendo. Tomo su sufrimiento en mi corazón y me hago pequeño ante ustedes. Ejercicio. Cada vez que alguien emite un juicio, cuando alguien ha hecho algo socialmente condenable, une en tu corazón al que juzga y al que está siendo juzgado. Conéctate con algo más grande. Conéctate con el sí, asiento a todo y a todos, hasta que algo se transforme dentro de ti. Mira al malhechor y dile, te quiero. Cada vez que sientas un dolor corporal, aprovecha para reconciliarte con alguien que despreciaste o que fue rechazado por alguno de tus antepasados. Nuestros dolores corporales son somatizaciones de un rechazo, de una separación o de una exclusión. Las transgresiones de los órdenes del amor se manifiestan por sus efectos. La vida de la persona es el mejor espejo de los desórdenes que su sistema necesita sanar. Sus fracasos, accidentes, olvidos o síntomas son los espejos retrovisores de las fidelidades e intrincaciones que se pueden trabajar en una constelación. Cada fracaso o dolor es una llamada del sistema familiar para que miremos un poco más allá, hasta reconciliarnos con alguien y reincluir a un ancestro. La manifestación física de una intrincación, del vínculo con una gran desgracia no llorada, no integrada por el clan familiar, se localiza alrededor del corazón,
como una presión, dolor, somatización en el pecho, en el diafragma. Las alergias son fidelidades arcaicas a una gran desgracia, a una separación o muerte trágica. El síntoma es la somatización de la emoción que se quedó bloqueada en el antepasado. Ojos llorosos del duelo imposible, picor de garganta del silencio avergonzado, rojeces de la piel de la vergüenza de la situación. Las fobias son un elemento que el campo grabó, metafóricamente o con hiperrealismo, junto con el hecho trágico, y que el descendiente vinculado con este hecho recibe en sus genes junto con la emoción bloqueada. Frases sanadoras. Tomo tu dolor en mi corazón. Honro tu dolor. Sobre campos morfogenéticos, alma, espíritu. Sheldrake y Hellinger. Rupert Sheldrake. Pienso que la primera vez que me di cuenta del potencial de las memorias de las familias que surge del trabajo terapéutico fue cuando coincidí con Anne Anselin en París hace ya bastantes años. Me habló de una serie de cosas que ella había descubierto a través de su trabajo. Me pareció muy sorprendente cómo se acarrean las memorias en los campos del grupo. Mi propio trabajo es sobre los campos y los campos de la memoria. Me quedé realmente atónito con estos ejemplos. Quería saber cómo esto puede ser comprendido de una manera más sistémica. En su nuevo libro, Las respuestas al síndrome, está este desarrollo. Es esta una fase muy interesante de su trabajo. En cuanto al trabajo de Bert, supe de él por primera vez aquí, en Alemania. Muchos de mis amigos alemanes me decían, tienes que saber más sobre el trabajo de Bert Hellinger, seguro que te interesará mucho. Me lo dijeron tantas veces que cuando me enteré que venía a Londres, mi mujer y yo fuimos a su taller. Me quedé muy sorprendido con lo que vi. He trabajado mucho con la idea de los campos morfogenéticos, en los grupos sociales de animales, su influencia en su desarrollo biológico, y ahí, en el escenario delante de mí, vi esas constelaciones familiares. Estaba perfectamente claro que esos eran los campos de las familias que de hecho estaban actuando delante de mí en una especie de obra teatral, de forma ritual, con una cualidad curativa impresionante. Mi propio trabajo es sobre estos campos. Conllevan interrelaciones en el espacio e implican memorias del pasado. Hay muchas teorías sobre campos que proponen interrelaciones en el espacio, pero no contemplan las memorias. Estaba claro que aquí había una teoría de campos con una clara memoria en ella. Al proceso que hace que surja esa memoria yo lo denomino resonancia morfogenética. Fue para mí impresionante ver los campos morfogenéticos realmente en acción, no como un concepto abstracto en papel, algo que investiga simplemente a través de experimentación científica, sino realmente actuando enfrente de uno. Esto fue una revelación tremenda y quedé realmente conmovido con ello. A Bert tuve la oportunidad de conocerla en Londres y posteriormente pude asistir a un taller que Hunter hizo en Londres. Fue también una gran revelación, una experiencia maravillosa. Estoy realmente impresionado por este trabajo y pienso que hay mucho en común con el estudio, más teórico y biológico, que yo he estado haciendo sobre los campos morfogenéticos. Hunter Beaumont. Bert. Este puede ser el momento de que hable de sus pensamientos, de estar más en el alma que el tener alma. Bert Hellinger. Bueno, cuando hicimos las constelaciones familiares también teníamos la idea del campo morfogenético, porque algunas memorias están activas en generaciones posteriores. Si hubiera alguien con una vida muy difícil o dramática, circunstancias de muerte trágica, luego, en una generación posterior, de alguna manera se repetirá. Pero por debajo de esto, parece que hay ciertas leyes según las cuales algunos acontecimientos se repiten. Volviendo al ejemplo de Kosovo,
Me puedo imaginar que si los serbios pudieran ver a sus soldados muertos durante todos esos siglos, tumbados al lado de los musulmanes muertos, simplemente mirándose unos a otros, y si de hecho los colocaras en una constelación familiar, habría un movimiento curioso en el que los muertos se juntarían unos a otros. Pudieron llegar a encontrar la paz con un amor muy hondo. Quizás entonces los que quedan vivos puedan ver la situación con una perspectiva muy diferente y puedan mirarse los unos a los otros con otros ojos. Ahora, este movimiento es solo posible si los perpetradores y las víctimas, ambos, están al servicio de una fuerza mucho mayor que ellos. Si mirasen todos a esa fuerza mayor, entonces el antagonismo puede cesar y se vuelven muy humildes en el alma de esta fuerza mayor. A lo que une todo esto, yo lo llamo el alma mayor. No tengo un nombre mejor, pero va más allá de los campos porque el campo es fijo y el alma es algo que se mueve y se pasea por el curso de la historia y de la vida personal. De esta alma participamos. En lugar de ver al individuo como poseedor de un alma, él participa en un alma. Esta alma tiene varios niveles. En primer término, a primera vista, hay un nivel muy duro, muy cruel, que es el que actúa en estas guerras, y por debajo de él hay algo muy diferente. Por ejemplo, puedo colocar una familia de 2 personas y no pasa nada. De repente son llevados por una fuerza y afrontan el verdadero problema. Esta fuerza les dirige hacia una solución que va más allá de las leyes que operan en el primer nivel. Si llegamos a esa alma, alcanzamos la fuerza sanadora. Esta sería una manera breve de resumir. Rupert Sheldrake. Me ha interesado mucho todo esto, especialmente la cuestión del poder sanador y el alma mayor. Pienso en el alma siendo muy similar al campo, pero el campo es algo que tiene hábitos manteniendo la estabilidad del sistema tal cual es. Como bien dice, no tendría por sí mismo el poder de sanar. Me pregunto, dado que cada idioma tiene sus propias expresiones, en inglés la palabra que tendríamos para esto sería espíritu. El poder que mueve es el espíritu. Tiene un significado más amplio en alemán, pero lo que mueve, lo que trae cambios, lo que sana tradicionalmente es el espíritu, y el alma es lo que da estabilidad, forma y estructura. Me pregunto si lo puede ver en términos de espíritu que trabaja a través del alma. Bert Hellinger. Para mí, alma, aunque sea muy amplia y profunda, está limitada y espíritu va más allá. En este sentido, lo que abarca el espíritu es para mí un gran misterio. Lo que contiene el alma es observable. Las leyes que operan en ella son observables. Las leyes que llevan a la distracción son observables. Por lo tanto, yo me cuidaría de llamar alma a algo que puede de alguna manera tener una connotación divina o religiosa. Lo religioso va para mí más allá de esto y pertenecería al campo del espíritu. Por eso yo distinguiría entre estos 2 campos. Rupert Sheldrake. También yo estoy de acuerdo en que el alma está limitada y el espíritu no, o lo está menos. Pero de alguna manera el espíritu tiene que trabajar a través o en el alma. En cierta forma tocará el alma. Si el poder del espíritu trabaja en y a través del alma, entonces estoy de acuerdo en que es un misterio, pero ¿ves al espíritu trabajar a través del alma o lo ves completamente separado del alma y que no tiene nada que ver con el alma? Bert Hellinger. No diría eso. La explicación que acabo de dar me suena bien a mí, porque el alma misma no puede trabajar independiente de algo que está detrás, más allá de ella. Siendo así, estoy de acuerdo con lo que dices. Bueno, lo que yo he observado en estas familias y puede ser extendido, ahora estoy bastante seguro, es que hay algo, como una conciencia inconsciente, que opera de acuerdo a algunas leyes y ya he definido estas leyes. La primera ley es que esta conciencia o esta alma inconsciente quiere preservar la integridad del grupo y cada vez que un miembro del grupo es excluido u olvidado, esta conciencia o alma coge a alguien de una generación posterior para representar a la persona olvidada. Y esta persona posterior actúa y vive la vida de su ancestro. Esta es una observación. La segunda ley
que he observado es que esta conciencia quiere establecer un equilibrio entre ganancia y pérdida, y si alguien fue culpable en una generación anterior, pero no afrontó su culpa, entonces alguien de una generación posterior se atormentará con esta culpa. Por ejemplo, se matará, o muchos descendientes de hasta 3 generaciones tendrán tendencias suicidas y tratarán de expiar la culpa del anterior. Rupert Sheldrake. Hablando de campos morfogenéticos, estos no están limitados a grupos humanos o a mentes humanas. Se extienden incluso a grupos de animales. Los lugares también pueden tener campos morfogenéticos. Y por todo el mundo encontramos tradiciones con las memorias de los lugares. De hecho, el peregrinaje está basado en recorrer lugares donde hay memorias poderosas de lo que aconteció en el Las relaciones entre padres e hijos. Los padres dan la vida a los hijos. En un primer lugar, es propio de los padres, del amor entre padres e hijos, que los padres den y los hijos tomen. No se trata, sin embargo, de un dar y un tomar cualquiera, sino de dar y tomar la vida. Los padres, al darle la vida a sus hijos, no les dan algo que les pertenezca, les dan aquello que ellos mismos son, sin poder añadir ni suprimir o guardar nada para ellos mismos. Junto con la vida se dan ellos mismos, tal como son, sin añadir ni restar nada. En consecuencia, los hijos, al recibir la vida de los padres, solo pueden tomar a los padres tal como son, y no pueden ni añadir, ni suprimir, ni rechazar nada. Por lo tanto, tiene otra cualidad totalmente diferente de que si yo le regalo algo a una persona, ya que los hijos no solo tienen a sus padres, sino que son sus padres. Esto significa que el amor prospera si los hijos gustosamente afirman que ellos tienen la vida bajo las condiciones con las que les fue dada. Los padres dan a los hijos aquello que ellos mismos anteriormente tomaron de sus propios padres, y también aquello que, como pareja, tomaron el uno del otro. Además de dar la vida, los padres también cuidan a sus hijos. Por esta razón, se desarrolla entre padres e hijos un inmenso desnivel de dar y tomar que los hijos, por mucho que lo deseen, no logran equilibrar nunca. En segundo lugar, es propio de los órdenes del amor entre padres e hijos y del amor entre hermanos, que todo el que tome honre el don recibido y al dador del que lo tomó. Nuestros padres nos dan la vida y son los únicos capaces de hacerlo. Otras personas pueden darnos lo que necesitamos, aparte de esto. Algo bello ocurre cuando una persona mira a sus padres reconociendo en ellos la fuente de la vida. Todo el que ama y honra la vida, implícitamente ama y honra a los dadores de la vida. Todo el que menosprecia e infravalora la vida, quien no la respeta, a la vez desprecia también a los dadores de esta vida. La persona que toma y valora tanto el don como el dador, acerca el don recibido a la luz hasta que brille, y aunque también de sus manos sigue fluyendo hacia abajo, su resplandor recae sobre el dador.
Como tercera propiedad de los órdenes del amor en la familia, existe una jerarquía entre sus miembros, determinada por los siguientes criterios: tiempo, peso y función. Siempre que esta jerarquía sea respetada por todos los miembros de la familia, el amor podrá fluir libremente. En lo que al tiempo se refiere, los padres tienen prioridad respecto a los hijos y el primer hijo la tiene respecto al segundo. Es decir, al igual que el dar y el tomar, la jerarquía pasa de arriba a abajo, siguiendo los conceptos de anterioridad y posterioridad. Este orden también es válido para el dar y tomar entre hermanos. El que estaba primero tiene que dar al posterior, y el que llega después tiene que tomar al anterior. Todo el que da ha tomado anteriormente, y todo el que toma también tiene que dar posteriormente. Así pues, el primer hijo da al segundo y al tercero, y el segundo toma del primero y da al tercero, y el tercero toma del primero y del segundo. El hijo mayor da más y el menor toma más. A cambio, el menor muchas veces cuida a los padres cuando estos llegan a la vejez. El curso del dar y el tomar, que pasa de arriba hacia abajo, y el curso del tiempo, que pasa antes o después, no pueden ni pararse ni ser variados en su rumbo, ni pueden volverse de abajo hacia arriba o de lo posterior a lo anterior. Por eso los hijos siempre se encuentran debajo de los padres, y por eso el posterior siempre viene después del anterior. El dar y el tomar, al igual que el tiempo, siempre fluyen hacia adelante, pero nunca hacia atrás. En lo que a los nuevos sistemas relacionales se refiere, estos tienen prioridad sobre sistemas más antiguos. Es decir, en este caso ocurre al revés de la dinámica de precedencia en el seno de un mismo sistema donde los miembros mayores tienen prioridad sobre los que vienen después. La relación de pareja cobra prioridad sobre las relaciones con las respectivas familias de origen, y un segundo matrimonio tiene precedencia respecto al primero. Las relaciones sufren si no se respeta este principio. Si los padres siguen teniendo más importancia que el cónyuge y los hijos, o si una primera pareja se considera más importante que la nueva. Entre los padres hay una jerarquía particular, independiente de la pertenencia. Dado que los padres comienzan su relación al mismo tiempo, siempre se encuentran a un mismo nivel respecto al orden original. Su jerarquía resulta de su función, por ejemplo, de quién es el responsable de la seguridad de la familia. En lo referente al peso, la relación entre el padre y la madre es la más importante en una familia. Después vienen las relaciones entre padres e hijos, las relaciones con los demás miembros de la red familiar y finalmente las relaciones con otros grupos libremente elegidos. Algunos individuos que llevan una suerte extraordinariamente dura, sin embargo, pueden tener el suficiente peso sistémico para que la secuencia normal conforme al tiempo tenga que ajustarse. Trastornos en el orden entre padres e hijos. El orden de dar y tomar en la familia se invierte cuando un miembro posterior, en vez de tomar del anterior y honrarlo por ello, pretende darle al anterior como si fuera igual o incluso superior a él. En tales casos, por regla general, los padres no tomaron lo suficiente de sus propios padres o no dieron ni tomaron bastante en su relación de pareja. A continuación, frecuentemente pretenden que sus hijos cubran sus necesidades emocionales y los hijos se sienten responsables de cumplir lo que de ellos esperan. Así, el dar y el tomar,
en vez de ir de arriba hacia abajo, tendrían que fluir de abajo hacia arriba contra la fuerza de gravedad. Pero al igual que un río que pretende ir cuesta arriba en vez de cuesta abajo, no llega donde querría y tendría que llegar. En cuanto se da una desviación así, en cuanto los padres pretenden tomar y los hijos dan o tienen que dar, existe una falsificación del orden. Si los padres necesitan algo, se dirigen a su pareja o a sus padres. Si los padres se dirigen a los hijos con exigencias que no corresponden a la relación, por ejemplo, que los hijos consuelen a los padres, esto significa una inversión, una perversión de la relación, una parentificación. Los hijos, sin embargo, no son capaces de defenderse. Son involucrados y llevados a una arrogación, por la que posteriormente ellos mismos se castigan. Más adelante, sin embargo, cuando el hijo llega al pleno conocimiento de la situación, es posible rectificarla. Pregunta: ¿podrías volver a explicar el concepto de parentificación? Bert Hellinger: sí, se trata de hijos que por el bien de sus padres adoptan el papel de los padres. Pregunta: es decir, si una hija tiene que hacer de madre para su propia madre o para su padre. Bert Hellinger: lo dije de una manera más exacta. Se adoptan el papel. Esto es más complejo. Si una madre, por ejemplo, rechaza a su propia madre, frecuentemente uno de los hijos se verá metido en el papel de la madre. Eso es parentificación. Los sentimientos que uno de los padres tuvo hacia sus propios padres, posteriormente reaparecen con un hijo, y este no puede ser hijo, sino que se ve llevado a adoptar el papel de uno de los padres. Por lo tanto, tienes que verlo en el contexto más amplio del sistema familiar entero. La cuestión es: ¿se sienten responsables los hijos del estado emocional de sus padres? ¿Intentan darles lo que unos padres o una pareja puede dar pero no un hijo? ¿Sienten o piensan, por ejemplo, si yo hago esto, mi madre se pondrá enferma? ¿O si no hago esto, mi padre nos dejará? En las constelaciones, la parentificación se percibe inmediatamente. Muchas veces hay un hijo que se pone inquieto en la constelación. En un caso así, pregunto a los padres por sus propios padres, para añadir luego al padre o a la madre que faltan o son rechazados. Entonces, el hijo se tranquiliza inmediatamente. Es un indicio de que este hijo estaba parentificado. Frecuentemente se encuentra la actitud de que los padres primero tienen que merecerse el ser tomados y reconocidos por los hijos. Son citados como ante un tribunal, donde el hijo mira a los padres y les dice: esto no me gusta en ti, por lo tanto tampoco eres mi padre. O también, no te mereces ser mi madre. Fundamentan, por lo tanto, este negarse a aceptarlos, reprochándoles que aquello que recibieron no fue lo adecuado o demasiado poco. Justifican el no tomar con defectos del dador y hacen depender el derecho de ser padres de determinadas cualidades de los mismos, es decir, sustituyen el tomar por el exigir y el respeto por el reproche. El resultado siempre es el mismo. Los hijos permanecen inactivos y se sienten vacíos. De Aristóteles se relata que al cabo de pocos días envió a casa a un alumno nuevo diciendo: no puedo transmitirle nada, no me quiere. Cuando alguien tiene un padre, lo tiene tal como es, y tal como es también es el único verdadero.
Y cuando tiene una madre, esta es como es y de esta manera es la única verdadera. No tiene por qué ser distinta, porque uno se hace padre o madre no por cualidades morales, sino realizando un acto, y este está determinado de antemano. El que se expone a esta realización se ve integrado en un orden superior al que sirve independientemente de sus cualidades morales. Los padres se merecen el reconocimiento como tales por la realización de este acto y solo por esta realización. Aquello que los padres hacen en un principio cuenta más que lo que hacen más tarde. Lo esencial que viene de los padres viene a través del engendramiento y del parto. Todo lo que sigue después es añadido y puede ser asumido por otra persona. Un hijo solo puede estar en paz consigo mismo y encontrar su identidad si está en paz con sus padres. Significa que los toma tal como son y los reconoce tal como son. Si uno de los padres queda excluido, el hijo solo está a medias y se encuentra vacío. Nota la falta, lo cual es la base de la depresión. La curación de la depresión consiste en integrar al padre o a la madre excluidos y concederles su lugar y su dignidad. Muchas veces, cuando se lleva a una persona a tomar a uno de los padres, siente el miedo de llegar a ser como este padre o esta madre, de que pueda adoptar ciertas características que les atribuye. Este miedo es una deshonra que carga sobre sus padres. Los hijos, aunque hayan sido heridos por sus padres, siempre tienen la posibilidad de decir: sí, ustedes son mis padres y yo soy como ustedes. Todo lo que estaba en ustedes también está en mí. Estoy de acuerdo con que sean mis padres, con todas las consecuencias que esto tenga para mí. Tomo lo bueno de lo que me dieron y confío en que ustedes llevarán su suerte de la mejor manera. El tomar al padre y a la madre es un proceso independiente de las cualidades que puedan tener y es un proceso curativo. No puede ser que se distinga: esto sí quiero tomarlo y esto otro no lo tomo. A los padres se los toma tal como son. Muchas veces llamamos bueno aquello que nos es cómodo y malo a aquello que nos resulta incómodo. Esto, sin embargo, es una distinción barata. Oración al amanecer de la vida. Querida mamá, querida mami, lo tomo de ti todo, entero, con lo bueno y lo malo, y lo tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. Lo aprovecharé para alegría tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. Lo sujeto firmemente y le doy la honra. Y si puedo, lo pasaré como tú lo hiciste. Te tomo como mi madre y tú puedes tenerme como tu hijo o tu hija. Tú eres la verdadera para mí y yo soy tu verdadero hijo, tu verdadera hija. Tú eres la grande, yo la pequeña o el pequeño. Tú das, yo tomo. Querida mamá, me alegro de que hayas elegido a papá. Ustedes dos son los únicos para mí, solo ustedes. Querido papá, querido papi, lo tomo de ti, todo, entero, con lo bueno y lo malo, y lo tomo al precio entero que a ti te costó y que a mí me cuesta. Lo aprovecharé para alegría
tuya y en tu memoria. No habrá sido en vano. Lo sujeto firmemente y le doy la honra, y si puedo, lo pasaré como lo hiciste tú. Te tomo como mi padre, y tú puedes tenerme como tu hijo o tu hija. Tú eres el verdadero para mí y yo soy tu verdadero hijo, tu verdadera hija. Tú eres el grande, yo el pequeño, la pequeña. Tú das, yo tomo. Querido papá, me alegro de que hayas elegido a mamá. Ustedes dos son los únicos para mí, solo ustedes. Inclinarse y volver a enderezarse. El ritual de inclinarse ante una persona determinada, rindiéndole homenaje o reverencia, restablece el equilibrio y el orden. En nuestra cultura este movimiento resulta difícil para muchas personas. El inclinarse, como un acto de respeto, fácilmente se confunde con el inclinarse como expresión de una sumisión poco sana. Al inclinarse y rendir homenaje a alguien que merece nuestro gesto de reverencia, el alma y el cuerpo responden con una sensación de alivio y de levedad. Si nos negamos a rendir homenaje a alguien que tiene un derecho legítimo a recibirlo, el cuerpo y el alma responden crispados, con una sensación de esfuerzo y de pesadumbre. Las razones para este rechazo no tienen ninguna importancia. Cuando las familias no siguen a los órdenes del amor, los hijos tienen que aprender a ignorar su propia alma y ya no pueden distinguir lo que es verdadero y apropiado para ellos. En tales casos, posiblemente se nieguen a inclinarse ante las personas con las que correspondería y frecuentemente se obstinan en honrar a otras personas impropias. Al igual que el movimiento hacia la madre o el padre, el inclinarse es un movimiento tanto del cuerpo como del alma. Donde más fácilmente puede llevarse a cabo es en una constelación en la que el sistema familiar entero está representado. La integridad del sistema familiar justifica este acto. El movimiento de inclinarse no se completa hasta que la persona no se enderece nuevamente y siga su camino. La inclinación auténtica permite que el amor fluya libremente. Manejar los méritos y las pérdidas de los padres. Además de aquello que son, los padres también tienen algo que han ganado como mérito o que han sufrido como pérdida. Es algo que les pertenece a ellos personalmente y no se refiere a los hijos. Por ejemplo, una culpa personal o una implicación. En todo esto los hijos no tienen parte. Los padres no pueden ni deben dárselo a sus hijos, ni los hijos deben tomarlo de los padres, porque no les corresponde. No deben tomar ni la culpa, ni sus consecuencias, ni una enfermedad, ni un destino, ni una obligación o una injusticia sufrida, ni tampoco los méritos de los padres, porque el anterior no lo tomó de otro anterior como don bueno para pasarlo a otros posteriores, sino que forma parte de su destino personal y sigue bajo su responsabilidad. También forma parte de su dignidad, y si él lo toma y otros se lo dejan, posee una fuerza y un bien especiales. Este bien sí que puede pasarlo a otro posterior, sin el precio que pagó por ello. Ahora bien, si un posterior, aunque sea por amor, en lugar de un anterior toma sobre sí un mal, entonces un pospuesto se inmiscuye en lo más personal de un antepuesto, quitándoles la dignidad y la fuerza, tanto a éste como al mal, y del bien queda sin el beneficio, para ambos tan solo el precio.
Si un posterior, sin realizar el esfuerzo, ni sufrir la suerte correspondiente, toma los méritos y el derecho personal de un anterior, también tiene consecuencias nefastas, ya que toma el derecho sin el precio. Aquí pues los hijos tienen que poner sus límites, lo cual también es una especie de respeto ante los padres. Naturalmente el hijo puede tener ciertas ventajas por los méritos de los padres. Estas, sin embargo, pertenecen al ambiente de aquello que los padres dan a los hijos. Con aquello que reciben de los padres pueden hacer algo nuevo, ganando así sus propios méritos. Tampoco nadie tiene un derecho sobre una herencia. La herencia es un regalo a disposición de los padres. Se toma como un regalo inmerecido, tal como los padres lo quieran. Incluso si un hijo lo recibe todo y sus hermanos no reciben nada, nadie debe criticar a los padres. Como la herencia siempre es inmerecida, tampoco debe haber quejas si se recibe menos. Los obsequiados, sin embargo, por propia iniciativa, tienen que darles a sus hermanos la parte que les corresponde. De esta manera hay paz en el sistema. Acerca de algunas etapas del camino común. A. No hacerse como los padres. Las vidas de los padres actúan muy intensamente como modelos para los hijos. Presentaré un ejemplo. En Chicago una mujer vino a un grupo y nos comunicó que estaba tramitando el divorcio. Hasta entonces había estado felizmente casada y tenía 3 hijos. No se le podía hablar, estaba inaccesible y firmemente decidida a divorciarse. En la siguiente sesión de grupo tuve la ocurrencia de preguntarle por su edad. Tenía 35 años y le pregunté: ¿qué pasa con tu madre cuando tenía 35 años? Ella respondió: entonces mi madre perdió a mi padre. El padre murió cuando intentó salvar a otros en un portaaviones. Le dije: exacto, una chica respetable en vuestra familia pierde el marido a los 35. Aquí encontramos de nuevo el pensamiento mágico del hijo, que entiende el amor como un hacerse como o un vivir como. Más adelante esto se encubre, pero sigue actuando en el alma. Los padres, por su parte, esperan y desean que a sus hijos les vaya mejor. Por lo tanto, aquello que los padres desean está en contradicción con aquello que los hijos se imaginan bajo el concepto de amor. Los niños no conocen límites en su amor. Su experiencia de la vida, sin embargo, sí que es limitada, por lo que la tentación de unirse a sus padres en el sufrimiento es sumamente poderosa. Si el sufrimiento de los padres es compensado ciegamente por el sufrimiento de los hijos, este pasa de persona en persona, de generación en generación, sin llegar a ningún fin. Al trabajar con constelaciones familiares, frecuentemente se revelan patrones repetidos de daño y de sufrimiento, atravesando generaciones en una misma familia. Incluso si se les rechaza a los padres, existe una unión secreta. Secretamente se les imita y uno mismo busca pasar lo que pasaron ellos. Si un hijo dice: de ninguna de las maneras quiero hacerme como vosotros, secretamente les sigue y justamente por el rechazo se hace como los padres. Del miedo de hacerse como los padres, resulta que el hijo continuamente está mirando a los padres. Aquello que no quiero tiene que estar continuamente a la vista. Por lo tanto, no es de extrañar que gane influencia. Es posible redimir al hijo de esta actitud mágica, acercándolo a aquello que los padres desean para el hijo, que sea feliz y pueda llevar una vida plena. Supone una prueba de valor para un hijo ver que sus padres sufren y, no obstante, obedecer a un amor más grande, intentando sacar partido de su vida y cumpliendo los íntimos deseos de sus padres. Es importante hacerles ver que, actuando así, su amor no pierde nada, sino que posiblemente sea esta la manera de mostrarlo aún más. B. Puedes hacerte como tu padre o tu madre. En una familia, el hombre aporta conceptos de valor de su familia de origen.
y la mujer otros tantos de la suya, siempre distintos. Ahora bien, si el padre se impone con su concepto de valores frente a los hijos, esto más bien se da pocas veces. En la mayoría de los casos se impone la madre con su concepto de valores. Entonces, el hijo aparentemente sigue al padre y secretamente a la madre o viceversa. El hijo aparentemente obedece a aquel que gana y secretamente a aquel que pierde. Esta es su compensación. Por lo tanto, no hay triunfo y no tiene ningún sentido perseguir la victoria. El hijo siempre sale a aquel de los padres que en su suerte fue el perdedor, por ejemplo, en el caso de una separación. Si un hijo no obedece, frecuentemente sigue a los conceptos de valores del otro cónyuge. Este desobedecer tan solo es otro tipo de obediencia y de lealtad. Si uno de los padres, de manera directa o indirecta, le comunica a un hijo, no te hagas como tu madre o tu padre, el hijo seguirá precisamente a esta madre o a este padre. Un ejemplo a este respecto. Una mujer había estado casada con un hombre considerado alcohólico y se había divorciado de él. Tenían un hijo que vivía con la madre y ella tenía miedo que el hijo se hiciera como el padre. Yo le dije, el hijo tiene el derecho de seguir a su padre y tú tienes que decirle a tu hijo, puedes tomar todo lo que yo te dé y puedes tomar todo lo que tu padre te dé. Puedes hacerte como yo y puedes hacerte como tu padre. La mujer preguntó, ¿y si se convierte en alcohólico? Y yo le respondí, exacto, incluso entonces tú le dices, estoy de acuerdo si te haces como tu padre. Esta es la prueba. El efecto de un permiso así y del respeto ante el marido es el que el chico puede tomar a su padre sin tener que tomar también aquello que hace difícil la vida de éste. Si la madre dice, sobre todo no te hagas como tu padre, el hijo será como él, no puede evitarlo. C. Desprenderse de los padres y realizar lo propio. Si un hijo reclama ante los padres, lo que me dieron, primeramente, fue demasiado poco, segundo, fue lo equivocado, y aún me deben un montón. Entonces el hijo no puede tomar de sus padres ni tampoco separarse de ellos. De lo contrario, su reclamación ya no sería válida y el tomar la haría desmerecer. Esta reivindicación le ata a los padres pero no recibe nada. De esta manera está íntimamente unido con los padres, pero de modo que ni él tiene a los padres ni ellos tampoco tienen al hijo. El tomar, por lo tanto, tiene el efecto curioso de separar. Tomar significa, tomo lo que me diste, es un montón y basta, el resto lo hago yo mismo y ahora os dejo en paz. Es decir, tomo lo que recibí y aunque después deje a los padres, yo tengo a mis padres y mis padres me tienen a mí. Cada uno tiene también algo propio que le es asignado exclusivamente a él. Algo que tiene que tomar y desarrollar independientemente de los padres. No es nada contra los padres, sino algo que aún se añade a lo recibido. Una vez vino aquí un médico de unos 40 años, casado desde hacía mucho tiempo, y preguntó, ¿qué debo hacer? Mis padres se meten en todo. Yo le dije, si tus padres tienen el derecho de meterse en todo y tú tienes el derecho de hacer lo que a ti te parezca. D. La búsqueda de autorrealización y de iluminación. Un hijo que se niega a tomar a sus padres se siente incompleto y no está en paz consigo mismo. Busca compensar esta falta y muchas veces la búsqueda de autorrealización y de iluminación no es más que la búsqueda del padre o de la madre aún no tomados. También una llamada crisis de los 40 muchas veces se acaba si se logra tomar aquello que viene del padre o de la madre, rechazado hasta entonces. Cuidar a los padres mayores. Los hijos se sienten muy aliviados si los padres les demuestran que también toman algo de ellos. Eso no suprime la importancia fundamental de tomar a los padres. Tampoco el tomar que hace posible la despedida no dispensa al hijo de la obligación de dar, por ejemplo, de pasar lo recibido a otros.
Sobre todo, no dispensa al hijo de cuidar a sus padres cuando éstos estén necesitados o sean mayores. Esto último es algo muy importante para la despedida. Los padres pueden dejar que el hijo se vaya si están seguros que éste se ocupará de ellos cuando lo necesiten. Muchos temen que les aguarde eso cuando los padres sean mayores. El motivo es que los hijos se imaginan que tendrán que cuidar a sus padres tal como éstos lo exijan. En un caso así, con razón, se preocupan. Tienen que decirles a los padres: os cuidaremos de la manera más conveniente. Es algo totalmente diferente, pero lo que realmente conviene puede ser diferente de lo que tanto los padres como los hijos se imaginan en un principio. Una vez tomada la decisión de hacerlo así, los hijos se sienten bien y libres. La dinámica que se halla detrás es la siguiente. El hijo no puede percibir a sus padres tal como son. En cuanto un hijo ve a sus padres, con determinadas excepciones, se siente como un niño de 5 a 7 años, independientemente de la edad que tenga. Los padres, por otra parte, siempre ven a sus hijos como niños de 5 a 7 años y sienten de manera correspondiente. Es decir, el hijo que se ve confrontado con la madre o el padre mayores necesita realizar un gran esfuerzo para hacerse valer y para no reaccionar como un niño, sino como una persona adulta que hace lo que sea lo más conveniente. Para eso hace falta un cambio de conciencia. Lo propicio, en la mayoría de los casos, también es factible. Un ejemplo. Hace poco estuvo aquí una mujer que era asesora fiscal y tenía 2 oficinas grandes, una en Hamburgo y otra en Frankfurt. Al estar aquí, dijo que tenía que llamar a su madre. Su madre, que estaba en un hospital de Frankfurt, quería a toda costa que se ocupara de ella. La mujer, sin embargo, decía que no podía, ya que estaba tan atareada con sus negocios. Yo le dije: esto tiene prioridad. Primero viene la madre y tú te ocupas de ella y después te dedicas a tus negocios. Ella se resistía y le dije: deja primero que esto llegue a tu interior. Tiene prioridad y tú sabes muy bien que es importante. Ella dejó que las palabras actuaran en su interior y, como pasa tantas veces cuando una persona está dispuesta a hacer lo que realmente conviene, la solución fue inesperada. Al día siguiente alguien llamó desde Frankfurt diciendo que una enfermera geriátrica muy competente estaba buscando trabajo. Era algo cara, pero muy competente. Dinero no le faltaba a la mujer, así que esta fue la solución. Pertenencia. Cuando una persona está vinculada a un excluido, o cuando no respeta el derecho a la pertenencia de los demás, esta persona siente o vive la exclusión, la enfermedad, la culpa, la soledad, las dificultades y los fracasos de todo tipo. Cada vez que en el sistema alguien rechaza a otro, lo desprecia, le niega la dignidad, a veces por poderosas razones morales o ideológicas, el sistema, que no entiende de bien y de mal y que solo vela por la integridad del grupo, obligando a sus miembros a respetarse todos los unos a otros independientemente de sus responsabilidades, busca la reincorporación o reconciliación del clan con este excluido a través de síntomas en los descendientes que reflejen el motivo de la exclusión, dando así una nueva oportunidad de crecimiento a los descendientes. La mayoría de nuestras dificultades, obstáculos, incapacidad, fracasos, enfermedades, etc., representan a un excluido. La dinámica oculta es: a un excluido te sigo en la exclusión, a un excluyente yo como tú. Aquí puede ser muy eficaz recurrir a los mandatos parentales del análisis transaccional. En efecto, la decisión precoz de pertenencia, tomada en los primeros meses de vida, es una fidelidad a un excluido que incumbía a los padres. El hijo dice a sus padres o a su madre: por amor a ti, llevo en tu lugar la fidelidad al excluido. ¿Cómo nos habla el campo de pertenencia o exclusión? Mirar a la periferia del círculo es estar mirando a un excluido. Irse a la periferia, salirse del campo, suele significar ir a la exclusión, ir junto a un excluido.
Por el contrario, la pertenencia se manifiesta a través de gestos que entrelazan vínculos. Entrecruzar los dedos, poner un pie o una mano entre los pies de alguien, agarrarse a la pierna o al pie de alguien. Algunas somatizaciones típicas de pertenencia son los quistes en los ovarios y los miomas, que representan a bebés o fetos excluidos de generaciones anteriores, que piden el regreso a un vientre materno. La fiebre es otra manifestación del vínculo de pertenencia. Es el calor de la culpa por hacerse autónomo, por haber crecido a través de la enfermedad. Es la fidelidad a la culpa ancestral del que, al hacerse mayor, se aleja del grupo de origen. La frase sanadora será: te pertenezco, eres uno de los nuestros, tomo tu exclusión en mi corazón. Salir de la exclusión permite vivir seguridad, valentía, salud, fuerza, libertad, amplitud y crecimiento. Cuando la persona no respeta el orden, la persona siente desconfianza, desprecio hacia los demás y hacia sí misma. Vive en la arrogancia, se atribuye un lugar o una función que no le corresponde, y la conciencia familiar le hará vivir todo tipo de castigos, en forma de fracasos y accidentes. Lo más normal es que no consiga realizarse a nivel familiar porque, si ya es madre de su abuelo desde que nació, pongamos por caso, ¿cómo va a ser madre de otros hijos? No tiene disponibilidad sistémica. Las dinámicas ocultas son: te reemplazo, yo soy tú. La persona mayor, antepasada, no recuerda y no es respetada por los más jóvenes o por los menores, no se entrega, no tiene amor hacia quien no la respeta. A esta persona la solemos llamar egoísta, pero en cuanto el más joven respeta al más antiguo, el amor empieza a fluir desde el más antiguo hacia el más joven, el egoísmo del más mayor desaparece y el río del amor puede seguir su curso. El desorden se manifiesta por movimientos tales como el movimiento pendular del cuerpo. Hacia adelante y hacia atrás significa que está reemplazando a un mayor. Si es así, hacia los lados, que está reemplazando a alguien de su propia generación. Como no poder detenerse en un sitio, ir hacia atrás, estar de puntillas o sentir un malestar o dolor en el estómago. También se observa el desorden cuando un hijo se coloca en la zona derecha de sus progenitores o detrás de ellos, en la zona de los ancestros, cuando una esposa se pone a la derecha de su esposo o cuando un hermano más joven está a la derecha de uno más mayor. Igualmente en los abrazos se puede observar el desorden. Cuando los hijos ponen la cabeza en el hombro derecho de cualquiera de sus progenitores, se sienten su igual, pero cuando los esposos posan la cabeza en el hombro izquierdo del otro, están en una relación de dependencia, no de igualdad. A nivel somático, el cáncer es con frecuencia el precio a pagar por no querer respetar a la madre. También se puede ver que la persona que no es respetada y que no consigue amar a los pequeños o a los nuevos, tiene una actitud característica: cruza las manos con los brazos caídos hacia adelante. La sanación le vendrá del más pequeño cuando éste honre al mayor. El mayor abrirá las manos y los brazos y por fin lo podrá abrazar. La frase sanadora podrá ser: sí, te honro. Tú eres el grande y yo soy el pequeño. Tú eres el padre, yo el hijo y solo el hijo. Si tenemos permiso, podremos cambiar también el orden físico. El respetar el orden permite que en la vida de la persona entre la paz, la confianza, el sentirse útil y querida, el asentimiento, la humildad, la fuerza, la lealtad, la salud y la realización familiar. Y la persona a la que se le había usurpado el lugar puede vivir el amor y la generosidad. El incesto. La dinámica. El incesto solo es posible si ambos padres secretamente están aliados. Es decir, siempre están involucrados ambos padres, a saber, el padre en un primer plano
y la madre en un segundo plano. Por lo tanto, la persona afectada también tiene que enfrentar a ambos padres con la culpa. Mientras no se vean los sucesos en su contexto global, no hay solución posible. Muchas veces el incesto es un intento de compensación de un desnivel entre tomar y dar en la familia. Normalmente, pero no siempre, entre los padres. En estos casos, a los autores, sean padres, abuelos, tíos o padrastros, se les retuvo algo, o no son valorados por lo que hacen por la familia, y el incesto es el intento de igualar este desnivel entre dar y tomar. Un ejemplo: una madre con una hija se casa en segunda nupcias con otro hombre. Si la mujer no valora que el segundo marido mantenga a la hija, que ella aportó al matrimonio y se ocupe de ella, se da un desequilibrio entre tomar y dar. El hombre tiene que dar más de lo que recibe. Cuanto más espere la mujer que él haga, tanto más grande será la discrepancia entre ganancia y pérdida. Una compensación se daría si la mujer dijera al hombre: sí, es así, tú das y yo tomo, pero lo reconozco y lo aprecio profundamente. Entonces la compensación no tiene que pasar a un nivel tan destructivo. Otro desnivel en el intercambio entre los cónyuges puede darse, por ejemplo, en su relación sexual o en sus necesidades emocionales, creándose así una irresistible necesidad de compensación en este sistema, que se impone como una fuerza instintiva. En tales casos, la mujer intenta compensar el déficit ofreciendo a la hija en algunas familias con las que ha trabajado. La mujer lo haría incluso conscientemente o entregando a la hija al marido, de manera que éste se vea arrastrado hacia una relación compensatoria con ella. Esta es una dinámica frecuente y en gran parte inconsciente del incesto. Otra forma del incesto, menos frecuente, es la de un hijo que se ofrece para salvar un desequilibrio en la familia. Lo que sucede es que a continuación la hija toma sobre sí las consecuencias y la culpa. Muchas, para expiar lo ocurrido, eligen una profesión sacrificada o entran en un convento. Otras, en un contexto así, se vuelven locas, pagan con síntomas y se suicidan. O puede suceder que se muestren licenciosas, diciendo: realmente soy una fulana, no tenéis que tener ninguna mala conciencia, disculpando así a los autores. El efecto de las frases curativas. Lo habitual, en un caso de incesto, es que la hija diga: esta mierda de tío, padrastro, etc., lo que me hizo. Y muchos otros también piensan así. La dinámica, sin embargo, demuestra que la madre pone a la hija de testaferro para poder retirarse del marido. Si la hija dice: mamá, por ti lo hago a gusto, entra en otro contexto dinámico y puede desligarse del padre con más facilidad, puede desligarse del trauma y puede desligarse de la madre. Estas frases inmediatamente sacan a la luz la dinámica de fondo. Nadie puede volver a comportarse como antes. Todos los implicados se ven encarados con su responsabilidad y la hija ya no tiene por qué sentirse culpable. Lo que hizo, lo hizo por amor. De repente la hija es buena y sabe que es buena. Estas frases, por lo tanto, transfieren la responsabilidad del incesto y de sus consecuencias a los padres, descargando a la hija, ya que demuestran su amor y su dependencia, y con ello también su inocencia.
El hecho de ver y reconocer este amor íntimo produce un efecto curativo. Estas frases le recuerdan a la hija que ella intentaba hacer algo bueno, aunque saliera mal. Cuando las víctimas conscientemente perciben su amor y nosotros se lo confirmamos, ellas saben que son buenas. Es un gran alivio. Cuando consiguen decir estas frases curativas auténticamente, quedan libres de la implicación en el problema de sus padres. Ya no tienen que esperar que sus padres cambien para que cambien también algo para ellas. Están libres de seguir su camino independientemente de lo que sus padres hagan, de si admiten su responsabilidad y tienen remordimientos o no. La persecución de los autores no ayuda a nadie. Perseguir a los autores y castigarlos no ayuda ni a las víctimas ni a nadie más. Ahora bien, si la hija sufrió un daño, por ejemplo, usó de la fuerza, entonces tiene el derecho de estar enojada con el autor, pero no hasta el extremo de negarle el derecho a la pertenencia. Puede decir: has cometido una gran injusticia conmigo y no te lo perdonaré nunca. Y en cierto modo puede decirles a la cara a los padres: sois vosotros, no yo. Vosotros tenéis que llevar las consecuencias, no yo. En ese momento pasa la culpa a él o ella y ella misma se aparta. Que la hija esté llena de reproches contra los padres no sirve de nada. El poner límites claros es lo que importa y lo que le permite liberarse. Los reproches tan solo son un simulacro de combate y no una exigencia. La hija tampoco debe perdonar. Perdonar es una arrogación y no le corresponde a la hija. Puede decir: fue terrible para mí y dejo las consecuencias contigo. A pesar de todo, sacaré partido de mi vida. Si la hija, más tarde, consigue una relación feliz, también significa una descarga para el autor. Si por el contrario, ella misma después no permite que las cosas le vayan bien, también es una venganza tardía del autor. Por otra parte, el padre no debe pedirle perdón a la hija, lo cual significaría una carga inmensa para ella. Pero sí puede decir: lo siento, o he cometido una injusticia contigo. Solución es una palabra de doble sentido. La solución siempre es un apartarse de. La lucha ata. Exigir que los demás acepten su responsabilidad lleva a una buena separación de la familia. En el caso de una implicación en un sistema superior, aquí, el de los padres, el inferior tiene que exigir del superior que acepte la responsabilidad. Así puede dejarlos y marchar. El vínculo a través del incesto. Bert Hellinger explica extensamente que la primera consumación íntima del acto sexual establece una relación especialmente intensa, es decir, que a través de esa experiencia sexual se crea un vínculo de la chica al autor. Más tarde, ella no puede tener ninguna pareja nueva sin reconocer a la primera. A raíz de la persecución y del desprecio, muchas veces no encuentra otra pareja nueva. En cambio, reconociendo este primer vínculo, esta primera experiencia tiene la posibilidad de integrarlos en una relación nueva, donde quedan guardados. Tal como se propaga ahora, es decir, que la experiencia tan solo es nociva y tendrá consecuencias pésimas. Va en contra de la solución y únicamente perjudica a las víctimas. El lugar del terapeuta. Desde el punto de vista sistémico, él o la terapeuta siempre procuran aliarse con aquel que aparece como el malo de la película. En ese momento, al estar trabajando el asunto,
tienen que darle al autor un lugar en su corazón. El mayor peligro es que el terapeuta participe en la campaña contra el padre, por ser este tan depravado. También me pregunto, ¿de dónde proviene tal pasión y por qué no es posible mirar las cosas tranquilamente? Tan solo esa pasión ya hace sospechar. Aquí hay algo que no encaja, si no, no sería tan fuerte. Hay algo que se supervalora. Los terapeutas que se alían con las víctimas excluyen al autor del sistema, contribuyendo de esta manera a empeorar la situación. Esta es la consecuencia y llega muy, muy lejos. ¿Qué sucede cuando no se respeta el orden? Cuando la persona no respeta el orden, la persona siente desconfianza, desprecio hacia los demás y hacia sí misma. Vive en la arrogancia, se atribuye un lugar o una función que no le corresponde y la conciencia familiar le hará vivir todo tipo de castigos en forma de fracasos y accidentes. Lo más normal es que no consiga realizarse a nivel familiar porque si ya es madre de su abuelo desde que nació, pongamos por caso, ¿cómo va a ser madre de otros hijos? No tiene disponibilidad sistémicas. Las dinámicas ocultas son: te reemplazo, yo soy tú. La persona mayor, antepasada, no respetada por los más jóvenes o por los menores, no se entrega, no tiene amor hacia quien no la respeta. A esta persona la solemos llamar egoísta, pero en cuanto el más joven respeta al más antiguo, el amor empieza a fluir desde el más antiguo hacia el más joven. El egoísmo del más mayor desaparece y el río del amor puede seguir su curso. El desorden se manifiesta por movimientos tales como el movimiento pendular del cuerpo, hacia adelante y hacia atrás. Significa que está reemplazando a un mayor. Si es hacia los lados, significa que está reemplazando a alguien de su propia generación, como no poder detenerse en un sitio, ir hacia atrás, estar de puntillas o sentir un malestar o dolor en el estómago. También se observa el desorden cuando un hijo se coloca en la zona derecha de sus progenitores o detrás de ellos, en la zona de los ancestros, cuando una esposa se pone a la derecha de su esposo o cuando un hermano más joven está a la derecha de uno más mayor. Igualmente, en los abrazos se puede observar el desorden. Cuando los hijos ponen la cabeza en el hombro derecho de cualquiera de sus progenitores, se sienten su igual, pero cuando los esposos posan la cabeza en el hombro izquierdo del otro, están en una relación de dependencia, no de igualdad. A nivel somático, el cáncer es con frecuencia el precio a pagar por no querer respetar a la madre. También se puede ver que la persona no es respetada y que no consigue amar a los pequeños o a los nuevos. Tiene una actitud característica. Cruza las manos con los brazos caídos hacia adelante. La sanación le vendrá del más pequeño. Cuando éste honre al mayor, el mayor abrirá las manos y los brazos y por fin lo podrá abrazar. La frase sanadora podría ser: sí, te honro. Tú eres el grande, yo soy el pequeño. Tú eres el padre, yo el hijo y solo el hijo. Si tenemos permiso, podremos cambiar también el orden físico. El respetar el orden permite que en la vida de la persona entre la paz, la confianza, el sentirse útil y querida, el asentimiento, la humildad, la fuerza, la lealtad, la salud y la realización familiar. Y la persona a la que se le había usurpado el lugar puede vivir el amor y la generosidad. Dar y recibir. Equilibrar el dar y el recibir amor. Cuando no se equilibra el dar y el recibir amor, la persona vive lo siguiente: si no devuelve, tiene deudas, culpa, no quiere recibir. La dinámica oculta es: no quiero dar las gracias, exijo más. U otra cosa, no quiero crecer. Si no quiero recibir o tomar, siento resentimiento, soledad.
Me siento no amada o amado y no sé amar. La dinámica es: soy más que tú o no quiero deberte nada. ¿Cómo se manifiesta un desequilibrio entre el dar y recibir? Se da y se recibe gracias a las manos. Todo lo que tiene que ver con las manos nos habla del hacer, dar y recibir. Los brazos conducen a las manos. El brazo izquierdo tiene que ver con la relación filial, de padres a hijos, del hombro a la mano, o de hijos a padres, de la mano al hombro. El brazo derecho nos habla del hacer, dar y recibir en el entorno actual. Las sensaciones pueden ser de dolor, calor, peso, entumecimiento, parálisis o frío en manos o brazos. Muchos dolores itinerantes por el cuerpo representan también un no querer agradecer ni devolver o un no querer tomar. Encontramos también a menudo esta postura: brazos hacia atrás, manos cruzadas detrás. Son las manos del que no sabe tomar, del que no recibió, del que fue abandonado o sufrió una separación precoz. Manos que no se atreven a pedir ni saben dar. Es frecuente encontrar esto en una pareja. Suele llevar a la separación, pues esta persona está buscando a una madre, no a una pareja. Las frases sanadoras son: por favor, gracias. El equilibrar, el dar y recibir amor nos hace vivir el amor, la generosidad, la plenitud, la alegría, la libertad, la humildad y el agradecimiento. Equilibrar el hacer o el recibir un daño. Cuando no hay equilibrio entre hacer y recibir daño, la persona está o en la venganza o en la expiación. Las dinámicas ocultas suceden tanto en el sistema familiar de la víctima como en la del perpetrador. Con el perpetrador, mato como tú, o bien pago por ti, expío por ti. Con la víctima, soy una víctima como tú, o bien te vengo, mato por ti. Las manifestaciones físicas de la intrincación con un daño no equilibrado son las siguientes. El perpetrador se siente bien, más grande que los demás. Se siente superior en su derecho, en su deber y muy contento de sí mismo, indiferente a lo que pasa. Puede estar rígido, sentir rigidez en la espalda, brazos y manos. La rigidez señala la presencia de la energía asesina. Poco a poco surge el calor de la culpa y del dolor. La víctima está en la venganza, puños cerrados, o en la expiación de un ancestro. Presión, dolor en el vientre, de rodillas con la cabeza entre las manos. Un vínculo de venganza o expiación es la mayor causa de las somatizaciones y enfermedades. Las intolerancias alimenticias suelen estar vinculadas con violencia, vejaciones, tortura o abusos sexuales. Son fidelidades tanto a un perpetrador como a una víctima. La fibromialgia es una fidelidad de expiación a un grupo de personas. Cada síntoma o cada localización del dolor representa un ancestro. Las enfermedades autoinmunes, el reuma, la artrosis, están ligadas a la venganza. Me agredo para no agredir. En la esclerosis múltiple hay un rechazo al amor. Me mato para no matar. Las frases sanadoras van en esa dirección. El perpetrador necesita que alguien le diga, sin ningún juicio, te quiero. Previamente, el perpetrador tiene que haber reconocido su crimen. Le pueden ayudar estas frases. Empiezo a darme cuenta del daño que hice. Yo lo hice. Asumo las consecuencias de mis actos. Después, el cliente puede decir, yo como tú, llevo tu culpa, expío por ti. Tomo tu venganza o tu energía asesina en mi corazón. A la víctima, soy una víctima como tú. Te vengo, te sigo en la expiación. Honro tu expiación, la tomo en mi corazón. La reconciliación entre el perpetrador y víctima aporta humildad,
comprensión y alegría. El que asume las consecuencias de sus actos y pensamientos se vuelve humilde, comprensivo y muy fuerte. El que deja la expiación conoce por fin la alegría de vivir. La resonancia de esta reconciliación es la fuente de la mayor fuerza de vida y de sanación. Es la mismísima vibración del amor del espíritu. El éxito y fracaso en las relaciones de pareja. ¿Cómo nos hacemos hombres y mujeres? ¿Qué tenemos que hacer para aprender a desarrollar nuestro propio sexo y reconocerlo? Empecemos con el hijo. De niño se encuentra en la esfera de su madre, experimentando lo femenino de ella. Si permanece ahí, lo femenino inunda su alma. Y él experimenta a la mujer como demasiado poderosa. Este hecho le impide tomar al padre, por lo que lo masculino en él queda restringido y va perdiendo cada vez más. En la esfera de la madre, el hijo frecuentemente no consigue ser más que un adolescente, un favorito de las mujeres o un amante, pero no un hombre. Parece hacerse hombre, tiene que resistir a la tentación de hacerse o poder ser mujer él mismo. Por lo tanto, tiene que renunciar a la primer mujer en su vida y tempranamente pasar de la esfera de la madre a la del padre. Tiene que desligarse de ella para ponerse al lado del padre. Es una gran renuncia para el hijo y una incisión profunda. Antes se tomaba conciencia de esto y se realizaba mediante los ritos de iniciación. Después el chico ya no podía volver con la madre. En nuestra cultura, el paso del desprendimiento de la madre se daba al ser llamado el joven al servicio militar. Allí los adolescentes se convertían en hombres. Hoy quizás se decidan por el servicio social y a cambio siguen siendo hijos de mamá. Con el padre, el hijo se convierte en un hombre que ha renunciado a lo femenino en sí mismo. Así puede recibir lo femenino como obsequio de otra persona, de una mujer, creándose así una relación duradera y fuerte. También la hija al principio está con la madre, experimentándola como fuerte, pero de manera distinta que el hijo. Ella tiende al padre. Experimenta lo masculino primero en la relación con el padre, y eso la fascina. Si permanece en su esfera, lo masculino inunda su alma. En un caso así, no llega a ser más que una chica o una querida, pero no una mujer. Más tarde no puede dirigirse íntegramente a otro hombre, ni valorarlo ni tratarlo de igual a igual. Para hacerse mujer, la hija tiene que renunciar al primer hombre en su vida, es decir, al padre, retirarse de él y volver con la madre, ponerse al lado de ella. Ahí se convierte en mujer y más adelante encontrará a su propia pareja, al hombre del que puede recibir lo masculino como obsequio. Es justo lo contrario de la idea narcisista de que la mujer tendría que desarrollar lo masculino en sí misma. El mejor matrimonio se logra cuando el hijo del padre se casa con la hija de la madre. A menudo, sin embargo, la hija que prefiere al padre frente a la madre se casa con el hijo que prefiere a la madre frente al padre. En un caso así, las cosas se complican y faltan tensión y fuerza. El tema de la renuncia, por tanto, aparece ya muy temprano. Ánima y animus. Carl Jung define lo femenino en el alma del hombre como el ánima y lo masculino en el alma de la mujer como el animus. El hombre desarrolla su ánima con la madre y el ánima se desarrolla con más fuerza si como hijo permanece en la esfera de la madre, pero entonces, curiosamente, muestra menos comprensión y sensibilidad para otras mujeres, y no es bien acogido ni por mujeres ni por hombres. Un macho siempre tiene un ánima fuerte y siempre está atado a la madre, es un joven,
es un héroe, pero no un hombre. En el alma de la mujer, el ánima se desarrolla con más fuerza si como hija permanece en la esfera del padre. Pero entonces, curiosamente, muestra menos comprensión, sensibilidad y respeto para otros hombres, y no es bien acogida ni por hombres ni por mujeres. Cuanto más tiempo permanece con el padre, tanto más incapaz se hace para una relación con un hombre. El efecto del ánima en el alma del hombre se limita si éste ya tempranamente pasa a la esfera del padre. En este caso, sin embargo, curiosamente, muestra más sensibilidad y comprensión para la idiosincrasia y los valores de las mujeres. De la misma manera, el efecto del ánima en el alma de la mujer se limita si ésta ya tempranamente pasa a la esfera de la madre, pero curiosamente también ella muestra entonces más sensibilidad y comprensión para la idiosincrasia y los valores de los hombres. Es decir, el ánima es el resultado interiorizado del hecho de que el padre no fuera tomado por el hijo, y el animus es el resultado del hecho de que la madre no fuera tomada por la hija. El hombre desarrolla lo masculino al lado del padre, y la mujer se reconcilia con su condición de mujer al lado de la madre. En la psicología de Jung, sin embargo, ánima y animus son también principios cósmicos y como tal cobran un significado totalmente diferente. Por lo tanto, estos principios no deben reducirse demasiado a lo dicho. De lo contrario, no se comprendería justamente a Carl Jung. Pregunta. Ayer estuve pensando en eso de las esferas. Mencionaste al macho que permaneció demasiado tiempo en la esfera de la madre, pero también hay el blandengue. ¿Es posible decir de manera análoga que éste permaneció demasiado tiempo en la esfera de un padre fuerte? Bergelinger. No, también estos siempre están en la esfera de la madre. También don Juan es un hijo de mamá que no se hizo hombre. A través de muchas mujeres espera aún poder convertirse en mujer. Es propio del joven tener muchas mujeres. El hombre, en cambio, puede tomar a la mujer y así ser un hombre. Los héroes que tanto presumen son todos hijos de mamá y jovencitos. El hombre, si se arriesga, va con cuidado, acepta el riesgo siempre que sea conveniente. La pequeña diferencia. Hombres y mujeres que mantienen una relación íntima experimentan lo masculino y lo femenino como dos posibilidades de realización humana totalmente distintas entre sí, ya que la mujer, en todos los aspectos, es distinta al hombre. ¿Con qué pequeña diferencia? Todo es diferente entre el hombre y la mujer. Pensar, el sentir, la visión del mundo y también la manera de reaccionar y de abordar las cosas. Ambas formas vitales y existenciales, sin embargo, son formas de realización humana plenamente válidas y equivalentes, lo cual constituye un gran desafío para ambos, el hombre y la mujer. El fundamento de la relación de la pareja entre hombre y mujer. El hombre se experimenta como incompleto ante la mujer y dado que como hombre le falta a la mujer, ésta le atrae. La mujer a su vez se experimenta como incompleta ante el hombre y dado que como mujer le falta al hombre, éste le atrae. Dado que a cada uno le falta el otro, se desarrolla una atracción mutua. Este hecho significa un gran impulso de energía para ambos. El hombre, por lo tanto, tan solo se convierte en hombre tomando por pareja a una mujer, y la mujer tan solo se convierte en mujer tomando por pareja a un hombre. Así, tomando una pareja, tienen un mayor peso específico a nivel anímico que antes. Un hombre casado tiene un peso específico más elevado que un hombre soltero, y una mujer casada tiene un peso específico más elevado que una mujer soltera. Esta es una regla, pero también
aquí existen excepciones, ya que también hay otros caminos para lograr este peso. Es decir, el hombre tiene algo que la mujer no tiene y la mujer tiene algo que el hombre no tiene. Son iguales en su necesidad y en su capacidad de regalarle algo esencial al otro, de complementarlo. Para que una relación de pareja entre un hombre y una mujer cumpla lo que promete, el hombre tiene que ser hombre y seguir siéndolo, y la mujer tiene que ser mujer y seguir siéndolo. Si el hombre desarrolla lo femenino en sí mismo, ya no necesita a la mujer, y si la mujer desarrolla lo masculino en sí misma, ya no necesita al hombre. Hay un libro que más o menos se titula así: Me veo tan maravilloso. ¿Por qué aún estoy soltero? Pues justo porque se siente tan maravilloso. Si supiera que le falta algo esencial, buscaría una pareja. Si uno se realiza integrando lo que es propio del otro sexo, se convierte a sí mismo en una persona soltera y solitaria. Por esta razón, muchos hombres y mujeres que desarrollan las cualidades del otro sexo en ellos mismos viven solos y son autosuficientes. La renuncia al otro sexo en uno mismo. La relación de pareja se fundamenta en la necesidad mutua y en la renuncia al otro sexo. El hombre tiene que renunciar a adquirir lo femenino como algo propio y a tenerlo como si él mismo pudiera hacerse o ser una mujer. La mujer tiene que renunciar a adquirir lo masculino como propio y a tenerlo como si ella misma pudiera hacerse o ser un hombre, y todo esto también en el pleno sentido físico. Para ser hombre, el hombre tiene que renunciar a ser mujer él mismo y permitir que una mujer le dé lo femenino como obsequio, y viceversa. Ambos tienen que aceptar sus limitaciones para así capacitarse para una relación, ya que de esta manera ambos se necesitan y tienen la posibilidad de complementarse. La igualdad de rango como condición previa para una relación de pareja duradera. Según la sucesión sistémica, en un primer lugar se halla el orden entre el hombre y la mujer, y después el orden entre padres e hijos, así como aquel que rige entre hijos y padres. Finalmente, vienen el orden de la red familiar y el de las relaciones libremente escogidas. En nuestro desarrollo personal, primeramente somos hijos y miembros de una red familiar. Dado que este hecho nos vincula fuertemente y nos presiona a menudo, nos escapamos a las relaciones libremente elegidas para encontrar ahí una descarga y un contrapeso. Más adelante se llega a la relación de pareja y finalmente a las relaciones entre padres e hijos. La relación de pareja y las relaciones entre padres e hijos son, por lo tanto, las relaciones más tardías para nosotros. Por consiguiente, es en ellas donde más elementos de los órdenes anteriores se introducen, causando a veces trastornos en el orden de estas últimas. Lo que tienen en común tanto las relaciones del hijo con sus padres como las relaciones entre el hombre y la mujer es la necesidad de vinculación, pertenencia y continuidad. Tanto el hombre como la mujer introducen en la relación de pareja aquello de la relación con sus propios padres que en ella experimentaron y recibieron en abundancia, para ahora pasarlo a un compañero de igual condición y a los propios hijos. La relación de pareja se basa en la condición previa de la igualdad. Ambos son igualmente buenos y malos en aquello que tienen y en aquello que les falta. En la relación de pareja se unen dos personas de igual condición y todo intento de comportarse o como padres o expuestos y dependiente como hijos provoca una crisis en la pareja. Si en una relación de pareja uno de los miembros busca satisfacer su necesidad de vinculación y pertenencia con la misma actitud que un niño muestra frente a sus padres, por ejemplo, esperando del otro una seguridad que solo unos padres pueden dar a sus hijos,
Esto supone una carga y un trastorno para el orden de la relación. De esta manera, se impiden el intercambio y la compensación correspondientes para personas adultas y de igual condición. Por regla general, las crisis consecuentes acaban con aquel del que se esperaba demasiado. Este se retira o se va. Y todo esto con razón, ya que transfiriendo un orden de la infancia a la relación de pareja se le exige demasiado al otro. Si por ejemplo un hombre le dice a su mujer, sin ti no puedo vivir, o si te vas me mato, así la vida no tiene sentido para mí, la mujer tiene que marcharse. La relación fracasará, ya que esta actitud supone una exigencia que ninguna persona puede soportar durante mucho tiempo. Si un niño pequeño dice eso a sus padres, expresa la realidad, ya que el niño con razón se siente dependiente de sus padres. Pero también en la relación de pareja hay un vínculo íntimo, por ejemplo, el que resulta de la consumación del acto sexual. Este, sin embargo, tiene otra cualidad que la vinculación del niño a los padres. De la misma manera, sin embargo, una relación peligra si uno de los miembros de la pareja, recordando los derechos que los padres tienen frente a sus hijos, se comporta como si tuviera la tutela sobre el otro, pensando que tendría que reeducarlo en determinados ámbitos. Pero todo eso ya se lo conoce el otro, por lo que se convierte en el camino más seguro de perderlo. No es de extrañar que éste, al igual que un niño, se escape de la presión y busque alivio y compensación al margen de la relación de pareja. Juegos de poder entre cónyuges se desarrollan sobre todo donde el otro es visto como un padre o una madre, o donde se intenta convertirlo en madre o padre. Además, es propio del orden entre el hombre y la mujer que el hombre quiera a la mujer por mujer y la mujer quiera al hombre por hombre. Asimismo, es importante que entre ellos dos se realice un intercambio en el que ambos den y tomen en la misma medida. Para llegar a un intercambio, ambos tienen que dar lo que tienen y tomar lo que les falta. Es decir, el hombre le da a la mujer por hombre y la toma por mujer, y la mujer se da al hombre por mujer y lo toma por hombre. La mujer sigue al hombre y el hombre tiene que servir a la mujer y a los hijos. La relación entre el hombre y la mujer es lograda si la mujer sigue al hombre, es decir, le sigue a su familia, a su ciudad, a su círculo, a su idioma, a su cultura, y está de acuerdo con lo que también los hijos le sigan. Basta con comparar familias en las que la mujer sigue al hombre y los hijos al padre, con familias en las que el hombre sigue a su mujer y los hijos a su madre, para darse cuenta de la diferencia. Si un hombre entra en un negocio casándose con la hija del propietario, es él quien sigue a la mujer. Esto no lleva a ninguna relación de plenitud, sino al fracaso, porque el hombre no puede desarrollarse en una situación así. Todo esto es una descripción de lo que he visto. Quizás existan también ejemplos de lo contrario. Desde luego estoy dispuesto a conocerlos. Hasta ahora, sin embargo, no he visto otra cosa. Pero también aquí hay una compensación, un contrapeso de complemento. El orden del amor entre el hombre y la mujer exige: el hombre tiene que servir a la mujer y a los hijos. La relación entre amor y orden. Desde hace un tiempo tengo en mente una cuestión más. En muchos aspectos aún no está madura, pero a pesar de todo me parece importante para este tipo de trabajo. Vengo observando y pensando en el hecho de que haya relaciones que fracasan a pesar de un gran amor,
Por lo tanto, no puede ser por falta de amor que fracasen. San Agustín dijo: ama y después haz lo que quieras. Eso, sin embargo, irá mal con toda seguridad, ya que un amor sin cabeza siempre va mal. Es un error muy generalizado pensar que el amor sea capaz de suplir, sustituir o superar todo lo demás que pueda faltar. Muchas dificultades en relaciones resultan de que uno no quiera aceptar lo obvio, que aún podría arreglarlo mediante la reflexión, el esfuerzo o el amor. Sin embargo, no es posible influir en el orden de esta manera. Es ilusorio, no funciona. El amor es una parte del orden y únicamente se desarrolla, prospera y florece en un entorno sistémicamente equilibrado. Quien quiera que intente invertir esta relación, pretendiendo cambiar el orden a través del amor, tendrá que fracasar. Subordinándose, el amor puede crecer en el seno de un orden como una semilla, se introduce en la tierra sin intentar cambiarla y de esta manera crece. Mirado desde el punto de vista filosófico, el amor forma parte de un orden superior. Es algo que se realiza entre personas, teniendo ahí una cierta función, pero en el contexto global desempeña un papel subordinado. Así, por ejemplo, puedo observar a dos personas y ver lo que entre ellas dos ocurre. Si dejo de lado las consecuencias de su actuar para su entorno o para sus hijos, se me escapa algo esencial. Los dos se sentirán bien, pero al mismo tiempo su comportamiento puede tener consecuencias nefastas para sus hijos o sus nietos. El orden siempre implica incluir a muchos y, según mi entender, en el fondo significa tener en cuenta y compaginar diversos aspectos de manera que para todos esté bien. El orden no se realiza a costa de una persona, sino al mismo precio y en beneficio igual, o por lo menos similar, para todos los implicados. Se trata de abandonar las mismas o las miras estrechas para pasar a una visión más amplia, de mirar a todos